Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 7 de la continuación desde el capítulo 25 de la novela ligera de Re:Zero. Recuerda que los demás videos, la lista de reproducción, está en la descripción del video y en comentarios fijados. Continuemos. Continuando con el video anterior, en ese momento aparece Priscilla y Subaru se queda mirándola desde atrás. Entonces él se comienza a preguntar por qué ella está aquí, cuál es la razón, cuál es el motivo. A lo que Priscilla, que estaba adelante, y Subaru, que estaba detrás, y Priscilla dice: ¿qué cara más aburrida tienes? ¿Te ha cegado la nobleza de tu señora? ¿Ves a tu señora con tal deformidad? Puedo decir por la forma en que respiras. Y así en ese momento Priscilla dice: Araquilla. Y Araquilla se quedaba observando a Priscilla y comienza a decir: princesa, 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 cuando Priscilla la miraba con recelo, ¿no? Y Priscilla la miraba así, desde lejos, y le dice: cállate, eso no ocurrió. Al parecer todos se daban cuenta que había una relación pasada tanto de Araquilla y de Priscilla por la forma en que se hablaban, ¿no? Priscilla dice: ¿por qué vienes a mí ahora? Araquilla hace: Priscilla dice: ¿crees que me iba a emocionar tanto el verte de nuevo, que te iba a agarrar en mis brazos? Si lo hiciese, solo puedo asombrarme de tu ingenuidad, Araquilla dice: Pris Kazama. Y Priscilla dice: Prisca ha muerto, el tiempo ha pasado, has ganado tu posición, y sin embargo sigue siendo la misma. Araquilla hace: Priscilla dice: es una pena, hace mucho tiempo que no vengo aquí, pero ahora estás tan delgada y desperdiciada que es difícil sentir algo. Araquilla dice: no me importa lo que piense de mí, princesa, es difícil, pero yo me he decidido. Priscilla dice: bueno, me alegro de que te hayas decidido, puedes despertar el interés de tu señora, dime lo que has decidido. Araquilla dice: por el imperio, voy a restaurar el lugar de la princesa, para eso... Es un mentiroso, su excelencia. Y así comienzan a hablar, ¿no? Subaru dice: esto es malo. Abel, Priscilla. En ese momento, después de dar su declaración, Araquilla se acerca a Abel a atacarlo, ¿no? Por eso es que Subaru le dice alerta a Abel y a Priscilla. Y Priscilla dice: no hagas un escándalo por eso. ¿Quién te ha dado permiso para llamarme por mi nombre? Subaru dice: no hay tiempo. Priscilla dice: dije que no hagas un escándalo. Abel se aferra a la barandilla del balcón medio destruido y la sangre le brota de la frente. El hombre, que no mostró ningún signo de consternación ante la repentina intrusión de Priscilla, sigue erguido, mirando a Araquilla con sus ojos oscuros llenos de poder. Subaru grita: Abel. Araquilla dice: jugar. Y en ese momento Araquilla dice: su excelencia, muera. Voz misteriosa dice: demonios, me duele el brazo. Si no devuelves los golpes con toda tu fuerza, no harás daño. Y Subaru grita: Al. Y Al dice: oye, hermano, nunca pensé que me encontraría contigo al otro lado de la frontera. Me encantaría saber cómo te sientes con esa ropa y lo felices que somos de habernos encontrado. Era el caballero de Priscilla. Al había detenido los ataques de Araquilla. Araquilla está impresionado de que este hombre haya detenido sus ataques. Recordemos que Araquilla es uno de los generales divinos, o sea que es bien poderosa. Araquilla dice: fuera de mi camino, su excelencia no puede matarme. Al dice: he venido aquí para interferir. ¿Cómo no puedo salir de tu camino? No voy a dejar que te salgas con la tuya, pero... Al dice: ¿cómo has crecido? Siempre supe que serías hermosa. Ponemos nuestras vidas en las manos del otro. Si no tengo cuidado, me harán pedazos en 10 segundos, ¿no? Priscilla dice: si la miras, es la misma de antes. Al dice: tienes razón, es mejor que los trapos a la riqueza. ¡Wow! Al la tenía difícil, cualquier error y podía morir por los golpes de Araquilla. Araquilla surcó al aire con más libertad que un pájaro y él rechazó una ráfaga de ataques de ramas con una mirada desesperada. Abel estaba colgado y Al sigue protegiéndolo. Sus ojos se enfurecen al mirar a ambos y el espíritu de lucha surge en todo el cuerpo de Araquilla. Y sin embargo, hay algo muy raro que sucede con Araquilla. La razón por la que no desencadena el temible ataque a distancia que mostró inicialmente, ¿acaso es por...? Subaru dice: Priscilla. Priscilla dice: no me mires como si me aferrara a ti, tonto. Puedes admirar tu falso buen aspecto, pero sería descortés utilizarlo para conmover a tu amante. Subaru dice: y Ren dice: por favor, ayúdanos, por favor, necesitamos su ayuda. Priscilla hace: eso es algo apropiado para decir. Yo diría que sigue siendo más educada que la mayoría de la gente. Y Ren dice: sí, así es. Y Priscilla dice: no te dejes llevar. Y mira, la situación ya se ha puesto en marcha. Al seguir atacando. ¡Ja! Subaru pensaba que si no fuese por la intervención de Priscilla y Al, ellos habrían sido masacrados. Araquilla intentó dar una patada al cielo, pero su cuerpo se agitó de forma antinatural. Algo le estaba pasando a Araquilla, y su control se vio alterado. Los ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y un grito estrangulado demostró que no se trataba de un movimiento de ataque que una persona normal no pudiera entender. Al grita: ¡el truco! Abel dice: ya me contarás lo que ha pasado después. En respuesta al fuerte tono de voz de Abel, Al voló por los aires con un salto torpe y un giro. La espada del dragón azul trazó una línea parabólica y se estrelló contra el esbelto y descontrolado cuerpo de Araquilla sin piedad. No hubo piedad. La muñeca que sostiene la espada del dragón azul se devuelve y en pico, no la hoja, se dirige a Araquilla. Priscilla dice: idiota.
Araquilla dice, no te metas. En el momento del impacto hay un ruido sordo que hace que Subaru quiera apartarse. El poderoso golpe de Al voló justo hacia Araquilla, y ella lo recibió de frente con su brazo izquierdo levantado. El codo se partió en dirección contraria, y el hueso roto atravesó la piel marrón y la sangre salpicó. Fue un golpe doloroso, pero no mortal. Detrás de su casco negro azabache se oyó un gruñido bajo de Al, con las mejillas sonrojadas por la sorpresa. Poco después el delgado pie de Araquilla le golpeó en el cuello desde un lado, haciéndolo caer al suelo con un violento golpe. Su cuerpo que rebota sale despedido por el balcón que se ha derrumbado, y Al dice, ¿qué demonios? Esta vez Araquilla puso sus pies defectuosos en el suelo de llamas y iba a arrancarle la vida del cuerpo de Abel, hasta que una sombra negra salta furiosamente a la espalda de Araquilla. Esta sombra era Miselda. Subaru dice, Miselda-san. Acordemos que Miselda había sido atacada, ¿no? Miselda grita, ¡ah! Abel se había percatado de que algo estaba pasando con Araquilla, que como que estaba mal su salud, e inspiró a la moribunda Miselda a luchar con más fuerza. Subaru no puede imaginar cuántas neuronas habrá gastado en este cálculo divino en unas circunstancias tan repentinas y aparentemente irreversibles, pero aún falta un paso más, y así comienza la batalla, ¿no? El impacto de la rama cortante le quitó a Miselda el cuchillo de la mano. ¡Pum! Había un impacto entre los dos, y un momento después, la rama se clavó en su torso desarmado. Atravesó impunemente el cuerpo de Miselda, arrancando órganos vitales y obligando a la poderosa amazona a morir. Y Miselda dice, con esto, ahora. Y Araquilla dice, ¿dónde estás mirando? En ese momento que la conciencia de Araquilla se desprende y se da cuenta de que ha eliminado un obstáculo, los ojos de Miselda brillan con la espuma de la sangre en las comisuras de la boca. Y entonces con ambas manos, agarró la mano derecha que sostenía la rama de Araquilla, lo agarró con fuerza y evita que se mueva. Priscila dice, conserva tu corazón a toda costa, chica demonio. Tus súplicas han provocado el golpe de tu señora. Priscila se acerca a Araquilla desde atrás. Araquilla siente la presencia de Priscila que se acerca, y entonces lanzó el alto cuerpo de Miselda que se agarró a su brazo y lo estrelló contra el enemigo que tenía detrás, pero no pudo hacerlo porque sabía quién era. Araquilla dice pring y Priscila dice, te lo dije Araquilla, te dije que estuvieras preparada antes de volver a encontrarte con tu ama. Así que ellas tienen un pasado, no hay promesas y toda la vaina. Entonces un golpe de la espada carmesí le alcanzó en la espalda y su cuerpo cayó al suelo. Miselda, que la había agarrado del brazo y la había retenido, también participó. Los dos caen en una espiral, lanzando sus extremidades como muñecos. Ren grita, Miselda-san. Ren estaba muy preocupada por Miselda, ya que estaba muy mal herida. Ren se arrodilla junto a ella y jadeó con una mirada de determinación y puso sus manos sobre el cuerpo de Miselda. Así es, en ese momento Ren estaba usando su magia para que no se muriera Miselda, pues, ¿no? Abel dice, no es momento de hacer el tonto, dame la mano, le dice a Subaru. Subaru dice, ah, sí. A lo que Subaru menciona, has sobrevivido, supongo que es mala suerte, ¿no? Y Abel hace, parece que a ti también te queda mucho filo en tu odiosa boca. Las mejillas de Abel se tuercen mientras sigue hablando, y Subaru se agarra a la cortina y tira de él. O sea, Abel se estaba cayendo, pues, ¿no? Y Subaru se va a ayudarle, pues, ¿no? Entonces Subaru dice, no solo Miselda-san, un gran número de heridos yacen en el suelo atrapados en la tiranía de Araquilla. Araquilla había hecho su desmadre. Y Subaru dice, vamos, sube aquí. En ese momento que Subaru ayuda a levantar a Abel, se cae y se golpea con su trasero, ¿no? Y Abel dice, fue una gran causa, te felicito. Subaru dice, cállate. Abel dice, no hagas lo que quieras, tonto. ¿Quién crees que manda aquí? Priscila escuchaba. Abel habla y dice, lo siento, pero creo que tienes el control en esta situación, Prisca Benedict. Y Priscila dice, desgraciadamente, Prisca Benedict fue derrotada en batalla y murió en vano. Ya no estás bajo la tumba, pero hablas de esta manera. Abel dice, ya veo, entonces, ¿quién eres y cómo te llamas? Priscila dice, mi nombre es Priscila Barriele. Ese es mi nombre, recuérdalo bien, Vicen Abeliux. Priscila y Abel se miran, los dos bandos intercambiaron una tormenta de miradas con una presión que podría haber sido de fuego o de rayas. Subaru estaba atrapado en el medio y tiene que mantener la cabeza baja para evitar que se lo lleve el viento. Priscila conocía a Abel y Abel conocía a Priscila. Al dice, oh, hola, ¿alguien puede ayudarme? Estoy casi al final de mi vida. El único sonido en el aire fue la patética súplica de ayuda de Al, que fue arrojado por el balcón y atrapado por una luz de cristal externa. Capítulo 26. El baile de la mesa redonda. Al dice, ¿me están escuchando? Estoy a punto de meterme en problemas. Y Subaru estaba ahí, ¿no? Y se escucha una voz que dice, no te muevas. Era Tarita, con una mirada fuerte en sus ojos llena de intensa hostilidad. Tarita dice, muévete o te dispararé en la cabeza. Priscila dice, oh, mi cabeza, ya es bastante malo que ni siquiera pudieras llegar a tiempo con tus aliados. Las mejillas de Tarita se tensaron ante la provocación innecesaria y Priscila se volvió hacia ella con facilidad, con una actitud tan digna. Abel dice, suficiente. Abel dice, Tarita se puede usar más de lo que crees, así que déjala ir. Priscila dice, si tú lo dices. ¿Pero crees que haré la vista gorda ante esa falta de respeto? Abel dice, no lo harás, pero Priscila, ¿cuántas veces has sacado tu espada ya?
Abel dice, Tarita, baja la flecha, ella no es tu enemiga. Tarita dice, esa mujer es claramente peligrosa. Abel dice, sé lo que estoy diciendo, pero no somos a quien estás buscando en este momento. La mirada de Abel se desvió hacia un lado cuando le dijo a Tarita, quien no bajó la guardia. El gesto guió su mirada y Tarita jadeó mientras diestramente movió su atención en esa dirección, manteniendo a Priscila en el rabillo del ojo. Y Tarita vio a su hermana y exclamó, oh, hermana. Ren dice, Tarita-san, por favor, llámala, grítale. Tarita comienza a gritar, hermana, hermana. Y así estaban ya todos reunidos, la situación estaba más calmada, ¿no? Entonces una vez más se reanuda la conversación entre Abel y Priscila. Y Priscila dice, plebeyo, tú, levanta esta cosa. Este tipo de ruido está acabando con la diversión. Subaru dice, sí. Subaru dice, yo me ocuparé de ese hombre, no voy a dejar de que muera, no te metas en problemas. Porque Al también se estaba cayendo, ¿no? Estaba en un apuro, entonces Subaru dijo, yo me encargo de él, voy a ayudarlo. Abel le menciona a Priscila, no vamos a llegar a ninguna parte mirándonos el uno al otro. Para empezar, ¿vas a hacer lo que dice esa cosa? Subaru dice, está bien, sin embargo, no soy tu subordinado. Entonces Subaru se va a rescatar a Al, que quedó atrapado en la luz exterior del ayuntamiento. Fue mucho más difícil de lo esperado. De todos modos, Al ya había dedicado uno de sus brazos al otro mundo. Estaba colgando de un hilo, pero con un solo brazo. Sus opciones eran limitadas. Y Al comienza a bromear con Subaru, ¿no? Le dice, esto es a lo que me refiero cuando digo que literalmente tengo las manos ocupadas, ¿no? Es más como una pata de gato. ¿Es eso la mejor manera de decirlo? ¿Cuál crees que es mejor, hermano? Subaru dice, cállate. Si vas a necesitar ayuda, no me desmotive. Y así comienzan a bromear, ¿no? Y también luego aparece Medium, que también estaba ayudando a rescatar a Aldebarán, no a Al. Subaru dice, gracias por ayudarme, Medium-san. Hubiera sido bastante difícil por mi cuenta. Medium dice, está bien. Siento haberme derrumbado en el momento crítico. Medium dice, ni tú ni yo hemos sido suficientemente diligentes. Todavía lo siento. Subaru dice, no es culpa de Medium-san. La razón por la que no podías moverte era porque estabas protegiendo a Flock-san, Utakata y Luis. A lo que Medium dice, la próxima vez no seré tan patética. Espero vernos a mí y a An-chan mañana, Natsumi-chan. Subaru dice, sí, es reconfortante escucharte decir eso, pero no creo que ustedes los deban hacerlo por más tiempo. Medium dice, iré allí y ayudaré a la dama. Será difícil llevar a los heridos si estás demasiado débil. Está bien, Natsumi-chan, te veré más tarde. Me alegra de que la persona enmascarada no se haya caído. A lo que Al menciona, esa era una chica grande y bonita, como se esperaba de ti, hermano. Estás prosperando al otro lado de la frontera, ¿no es así? Subaru dice, me estremezco porque no tengo ni idea de lo que significa prosperar. Aunque estoy de acuerdo en que Medium-san es una persona grande y bonita, y aún más importante, Al dice, ¿qué sucede, hermano? ¿Estás asustado? Te ves con un maquillaje que se está arruinando y también tu peinado. Al dice, Natsumi Schwartz, ¿verdad? Estoy impresionado con tu seudónimo y no sabía que tu hermano tenías esa ficción de vestirte como una mujer. Subaru dice, no seas tonto. Te daré la información correcta sobre Natsumi la próxima vez, pero lo más importante, contéstame, ¿por qué estás tú y Priscila aquí? Entonces Subaru, después de que ya se ponen todos en... Entonces Subaru le pregunta a Al qué es lo que están haciendo ahí. A lo que Aldebarán, Al, dice que eso no es tan importante, que debe enfocarse en cómo llegar a casa y salir de este país aterrador y peligroso. Y Subaru dice, entonces tienes la respuesta a esa pregunta, una forma de llevarnos de regreso al reino de Lunica, más allá de las fronteras del imperio. Al dice, no, lo siento, no lo sé, solo estoy tratando de hacerte ilusiones y emocionarte. Subaru dice, tú. Al dice, espera, no te enojes, para ser precisos, estoy hablando de lo difícil que es salir del imperio actual. Ya es bastante difícil entrar, pero ahora es extremadamente difícil salir. Subaru pregunta si Al conoce la identidad de Abel. Él quiere más información, ¿no? Para ponerse al tanto, diciendo que así será más útil. Mientras más información tenga, más útil va a ser. Al dice que no quiere que la princesa se enoje con él por hablar cosas innecesarias, y que es mejor que él hable con la princesa. Luego de eso, Al y Subaru se dirigen a donde estaba Bella y Priscila, ¿no? Al pregunta cómo va la discusión. Priscila dice que no muy bien. Estaban los demás, estaban Sir y sus soldados imperiales, y Kouna y la gente de Chudra también se reunieron allí. Estaban en la sala de conferencia, ¿no? Había una gran mesa redonda. Kouna dice, oye, ¿estás bien, Natsumi? Subaru dice, Kouna, me alegro de que estés despierta. ¿Estás herida? Kouna dice, el gran cuerpo de Howley fue útil. Para ser honesta, no me siento cómoda en este lugar, así que quiero largarme de aquí. Tarita estaba al lado de la jefa, ¿no? De la pelirroja morena, ya que ella estaba muy mal herida. Subaru pregunta sobre cómo van las discusiones, a lo que Kouna menciona que ya más o menos tenía una idea. Sir dice, señorita Natsumi, si está en problemas, ¿qué tal al lado mío? Subaru dice, estoy seguro que ya lo has
notado, pero solo estoy vestido de mujer, ¿verdad? Se lo dice a... Zoro le dice esto a Sir Osman. Sir dice, si te haces pasar por una mujer, entonces yo también me hago pasar por un hombre. Mi idea de un hombre es comportarse como un caballero con una mujer, sin importar que se haga pasar por un hombre. Zoro dice, oye, ¿eso es ser mujeriego? Y así comienzan a hablar, ¿no? Zoro le agradece a Sir por cubrirlo allá arriba, por el peligro y toda la cosa. Y entonces entran en contexto sin pretexto. Abel dice, la ciudad murallada de Guaral ha caído, y el comandante de las tropas guarnecidas, el segundo general Sir Otomano, ha caído ante nosotros. Además, la gente de Chudrak del bosque de Bajenhei. Priscila dice, suficiente. Incluso yo he oído hablar de la valentía de la gente de Chudrak. Aún así, somos demasiado débiles para enfrentarnos al imperio. Abel dice, eso es razonable, Priscila. ¿Cuáles son tus fuerzas? Y Priscila dice, no tengo mi propio ejército privado en el imperio. Aparte de eso, las únicas personas a las que puedo llamar mi ejército son un payaso con un casco de hierro, un espadachín borracho y un mayordomo cuyo único derecho a la fama es que él es adorable. Y entonces aparece Subaru, ¿no? Y dice, esperen un minuto. No me dejen atrás. Priscila dice, ¿qué te pasa, plebeyo? ¿Estás aquí? Como la típica personalidad, pues, de Priscila. Zoro dice, estoy aquí. Y no puedo creer que esté diciendo esto, pero es increíble mirarme ahora y no estar impresionado. La última vez que vi esto, Byakko tuvo una pesadilla por un largo tiempo. Priscila dice, tal vez te hubiera hecho un cumplido por tu atuendo, pero ¿de verdad crees que tendrás una recompensa por levantar a Al con un trapo sucio? Zoro dice, no espero eso, pero al menos espero que me escuchen. Y para resumirlo, pues para no alargar la conversación, Subaru entra en contexto y les pide información, que así se va a poder ayudar, y cuál era el motivo de que porque estaba ahí Priscila y Al, ¿no? Entran en contexto. Al parecer Priscila tiene la intención de ayudar a Abel, siempre y cuando él tenga las cartas a su favor, tenga la gente a su favor, tenga sus fuerzas, tenga recursos, fuerzas, ¿no? Los generales de su lado y toda esa cosa. Es un asunto muy importante, ¿no? Ya, Subaru le pregunta cómo es que sabía dónde estaba Abel. Priscila dice que hay un dispositivo en Rogana, que es un dispositivo que le permite ser trasladado, y que si es capaz de detectar un cambio político, puede escapar hacia el este a través del dispositivo. El cementerio donde están enterrados los emperadores de generaciones pasadas. Subaru dice, ¿la tumba de los emperadores? Priscila dice, ahí es donde lo llevará el mecanismo. Estoy segura de que tengo razón, Vincent. No, es más conveniente llamarte Abel ahora. Y así no se ponen en contexto. A lo que Al interrumpe y dice, bueno, princesa, te ves así, pero la verdad es que mientras te enteraste que Abel estaba en peligro, fuiste corriendo hacia Guaral y envió su dragón volador volando a toda velocidad, casi lo suficiente para aplastarlo. Ella estaba deseando verte, ya sabes. Priscila dice, qué estúpido. No tienes derecho a pensar que puedes hablar de mí. ¿Cuándo te volviste tan superior? Sé un payaso y conoce tu lugar, le dice Aldebarán. Al dice, pero estoy seguro de que has venido a rescatarlo. Priscila se queda en silencio. Subaru dice, ¿Priscila vino a ayudar a Abel? Priscila dice, tienes una mirada en tus ojos que sugiere que estás teniendo pensamientos desagradables. ¿Quieres ser destripado, plebeyo? Zoro dice, oye, no mires a la gente así con cosas desagradables. Y Abel dice, en cualquier caso, entendiste que volaré hacia el este usando el mecanismo del trono. Si ese es el caso, puedo esperar a que me una la gente de Chudra y vaya a la ciudadela. Zoro dice, ¿de verdad puedes hacer eso? Y así se ponen en contexto sobre la situación, ¿no? Donde comienzan a hablar de los generales, que son 9, ojo con este dato, son 9 generales divinos, que son los miembros más fuertes del imperio. En el reino de Lugunica son como Reinhardt o Julius. Así que necesitan que esos generales estén del lado de Abel para poder tener el apoyo de los demás soldados, la demás gente, para así levantarse y combatir y tumbarse al falso emperador, ¿no? Tumbarse al falso emperador con la ayuda de los generales que van a estar a su favor para ganar la guerra, el trono. Ese es el contexto de la conversación, para resumirlo. Entonces comienzan a conversar sobre los generales, sobre los nombres y a quienes estarán como prioridad principal para que estén en su grupo, para ir tras ellos, para convencerlos de que estén en su bando. Comienzan a hablar del rayo azul de Wallachia, que es un espadachín de la clase más alto y que se le ha llamado así como al santo de la espada. O sea, dicen que el rayo azul de Wallachia es tan fuerte como Reinhardt. Solo dice, recuerdo haber escuchado ese apodo antes, así que hablas en serio. Abel dice, si te enfrentas a él, perderás la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. A lo que Aldebarán dice, bueno, si lo piensas de esa manera, el hecho de que pudimos vencer a Araquilla, que está en la posición segundo, aquí también fue una gran ganancia para nosotros. Recuerden que Araquilla ahorita es prisionera. Mientras ellos hablaban, Araquilla estaba amarrada, estaba siendo prisionera. Pues. A lo que Kono estaba alerta de Priscilla, ya que ella era muy poderosa y también hablaron sobre el destino de Araquilla, si iban a matarlo o no.
A lo que Subaru dice que tal vez no sea necesaria matar la Araquilla. Y Priscila le dice, ¿me enseñas el valor de la vida? ¿Crees que puedo juzgar mal el valor de la vida de otra persona? Y Subaru responde, no, tú tampoco eres todopoderosa. Puedes cometer errores, ¿no? No estoy equivocado, dice Subaru. Tú también puedes estar equivocada. Priscila dice, incluso yo puedo cometer un error. ¿Es así? Es una cosa increíble. Y así comienzan a hablar, ¿no? Sigue la conversación. A lo que llega Howley y dice, escuchen, un par de soldados imperiales entraron y el general divino que estaba atrapado se escapó. Así es, mientras ellos tenían su conversación, mientras planeaban toda la cosa, y mientras Araquilla era prisionera, estaba amarrada y toda la cosa, entraron soldados del imperio, se escabulleron, tomaron a Araquilla y escaparon. Los tomó por sorpresa. ¿Y quiénes fueron ellos? Pues al parecer fue Top y Jamal. La historia nos narra un poco de flashback antes de que inicie la conversación. A Jamal y Tok que estaban conversando y preguntándose qué había pasado y por qué una general tan poderosa que era Araquilla había sido derrotado y cómo. Y que no valía la pena irse contra ellos porque si derrotaron a un general divino, que es alguien tan fuerte en el imperio, entonces ellos eran insignificantes, ¿no? Pero aún así deciden que regresarían al ayuntamiento, ¿no? Ayudar a rescatar al general y llevarse el crédito. Top comenzó a analizar la situación y se preguntaba cómo rayos que esto pasó y se dio cuenta que Subaru era el travesti, pues era Natsumi. Todos sabemos que Top es muy inteligente, es precavido, es astuto, etc. Pero al parecer una táctica así de entrar por la entrada de la puerta del enemigo, vestida, era algo que no estaba dentro de los cálculos de Top. Fue algo imprevisto a lo que él bajó bastante la guardia. Lo que Tok se dice a sí mismo, oh vamos, tienes que estar bromeando. Y así en el flashback nos narra la historia cómo pasaron las cosas antes de que llegara Priscila, ¿no? Cómo vieron el dragón caer y toda la cosa. Y fueron ellos los que rescataron a Araquilla. Y al principio ellos pensaban que Araquilla había sido asesinada. Al principio Jamal quería tomar venganza y matar a todos los enemigos, pero Tok le hace reflexionar y le dice que es un tonto, que cómo va a derrotar a todos si ni siquiera la general divina pudo con ellos. Ellos agarraron por sorpresa a Howley, estaba haciendo guardia a Araquilla, pues, ¿no? Bueno, mientras ellos rescataron a Araquilla y escapaban, fueron perseguidos por gente chudra. Jamal se ofrece a hacer distraerlos, y Tok logra escapar con Araquilla. Y Jamal se queda y es interceptado y es capturado. Howley dice, qué vergüenza, incluso el arco de Howley no pudo alcanzarlo, así que escapó. No, Kona dice sí. La noticia de que Araquilla capturada había sido apresada hizo temblar la sala de conferencias. Kona dice, uno de ellos se quedó atrás como señuelo y el otro sacó al general divino. No creo que podamos terminar esto, así que deberíamos localizarlo de inmediato. Abel y Priscila dice, no sirve de nada. Abel menciona, escucha a Kona, no sirve por lo siguiente. En menos de mediodía, Araquilla se despertará, y si eso sucede, nuestros perseguidores no tendrán ninguna posibilidad. Y si cambian de opinión y regresan a la ciudad, estaremos en problema. Déjame decirte, no hay una segunda oportunidad para esa suerte. Al menos yo diría que es imprudente prepararnos con nuestra fuerza actual. Kona hace, y a Howley dice, Kona, Abel tiene razón. Y así aceptan que bueno, ya se les escapó Araquilla y ya no pueden hacer nada y estaba de más, ¿no? A lo que Subaru menciona que si ella escapó al exterior, no hay nada más que se pueda hacer. Subaru le pregunta a Howley si estaba herida, a lo que Howley responde, ¿te preocupas por mí? Natsumi es muy amable. Kona le menciona a Subaru que hay 7 hombres muertos en el edificio. A lo que Subaru se cuestiona sobre el plan de no derramar sangre, se había ido al tacho, ¿no? A lo que Priscila dice, así que un plan de captura sin sangre. Eso es ridículo. Eso es imprudente. Priscila dice, eso es algo muy imprudente de decir. ¿De verdad pensaste que podrías derribar una ciudad sin derramar sangre en medio de esta guerra? ¿Sin una fuerza para presionar? Subaru dice, sí, fue una idea equivocada, No, es una equivocación después de todo, hemos fallado. Priscila dice, eso es una idea ridícula. Eso es lo que estoy diciendo. Me maravilla el hecho de que incluso intentaras poner ese sueño en acción. Abel, ¿estás loco? Abel dice, no, sin embargo el plan en sí era una locura. Al principio Priscila cuestiona, ¿no? Le cuestiona a Abel y menosprecia a Subaru. A lo que Abel saca pecho por Subaru, ya que dice que él ha sido el estratega, ¿no? Y que el crédito se lo merece Subaru y que el plan funcionó. Aún así sucedieron cosas que complicaron la situación. Dice, Priscila, no te permitiré ni siquiera que tú hagas el ridículo con la idea de mi estratega. Es mi decisión, la culpa es mía. Ojo que, un dato que hay que tener en cuenta, Abel ha estado al pendiente de cómo Subaru, aunque a veces se comporta un poco digamos, inmaduro en la situación, ¿no?
o su comportamiento ese de bromearse así, Abel se ha dado cuenta que Subaru es muy listo y que aunque planea cosas muy raras y extravagantes, sus planes funcionan y que siempre dan en el clavo y que tiene una suerte muy buena, una suerte endemoniada. Recordemos todas las situaciones que han pasado desde la batalla con las serpientes, desde cómo el plan, la ubicación, la información que tenía Subaru sobre el campamento y sobre el plan que funcionó en Guaral. En ese aspecto, Abel respeta a Subaru y está al pendiente y un poco precavido de las capacidades de Subaru. Aunque sabemos cómo es la personalidad de Subaru, entonces en este aspecto también, Abel también a veces lo trata muy mal, pues no, Subaru. Y lo considera su estratega. Y Abel no es alguien que se robe los créditos. A lo que Priscila dice, oh. Y Al dice, ¿qué te pasa, hermano? Le gustas mucho, ¿no? Está recibiendo un gran ascenso. Y Subaru dice, mi posición como caballero de Emilia Tan y protector de Bianco es suficiente para mí. No quiero que me den más posiciones con los que no estoy familiarizado. Al dice, no puedes salvarlos a todos, hermano. No es un juego, como dices, hermano. Entonces depende de ti cuidar de tu vida. Priscila dice, es una farsa, ¿no? Incluso si podemos derribar la ciudad con éxito con la dedicación de tu estratega militar, sigue siendo así. El milagro de hacerse de Araquilla no durará 2 veces. ¿No podemos usar esa técnica de nuevo? Abel dice, sí, no volverá a suceder. A lo que Subaru le pregunta, le pregunta a Aldebarán a Al. A lo que Al dice, sí, no fui yo en primer lugar, o si fuera yo, lo habría hecho un poco más inteligente. Yo soy el que fue golpeado y caído. Pues resulta que aquí algo le hicieron a Araquilla. Es que Araquilla es una devoradora de espíritus. Comienza a explicar a Abel que tienen una tendencia a alimentarse de los espíritus en el aire y absorber su poder. Y Subaru se asusta ya que no quería involucrar a Vía con esto. Al menciona que es uno de los secretos de unas tribus en la frontera de Wallachia, pero que es tan poderoso que fue destruido y se perdió de la fama de poseerlo. Abel menciona que la enfermó de maná, que en ese momento la enfermó de maná. Araquilla es susceptible a este tipo de influencia debido a su característica de devoradora de espíritus. Sin embargo, es un requisito previo para ingerir espíritus que tengan un nivel razonable de resistencia a ellas. Si va más allá de esa premisa e intentas emborrachar a Araquilla con maná, obtendrás que ella se aturda, ¿no? Por eso es que lograron que aturdir la Araquilla. Abel menciona que usó un tesoro secreto que, ¿no? Abel menciona, ¿cómo? ¿No te diste cuenta? En el ritual de sangre rompiste el anillo para romper el cuerno del Gina. Ese es el indicado. Abel menciona que pisó el anillo oculto, ¿no? Y que cuando lo rompió, el maná que contenía tardó un poco en inundar y llenar el área. Prácticamente emborracharon a Araquilla de este maná, una sobredosis de maná, ya que ella absorbe a los espíritus y el maná que está a su alrededor. Entonces es así como ella estuvo media rara en la combate y la agarraron de imprevisto y todo, ¿no? Subaru se sorprende ya por la flexibilidad cognitiva que tiene Abel, ya que incluso en una situación complicada logró idear ese plan y aplicarlo a Araquilla. A lo que Abel menciona que siempre está preparado y que nunca sabía cuándo Araquilla se volvería contra él. A lo que Priscila dice, solo tienes una oportunidad de usar tus artimañas. A lo que Priscila dice, no puedo creer que seas tan tonto como para aceptar el plan de un estratega militar de ensueño para una invasión incruenta en una ciudad fortificada. De esta manera no puedo aconsejar a tus colaboradores que te apoyen. Subaru dice colaboradores. Priscila dice, no estoy aquí para ayudar, no te tomes en serio mis divagaciones de payaso. Subaru dice, oye, el mundo está hecho a tu medida, ¿no? Priscila dice, el propósito de mi visita es restaurar al emperador a su antiguo trono, si no, recibiré un flujo constante de visitantes molestos. Abel dice, no tengo que decírtelo, los asesinos no fueron enviados por mí. Priscila dice, ni siquiera lo sospecho, por eso me tomé la molestia de venir aquí. Sería más exacto decir que hice que mis alas me llevaran. Subaru dice, ¿vinieron tú y Al desde el cielo, en el gran dragón volador? Me asustó muchísimo, ¿saben? Al igual que el dragón de agua de Priscila. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Priscila se burla un poco de Subaru sobre su maquillaje, ¿no? Para que no lo arruine. Subaru dice que si arreglas tu maquillaje en esta situación, tu cabeza no está bien. Subaru menciona, pero si tú quieres que Abel vuelva al trono, entonces vas a cooperar con nosotros. Y Priscila menciona que solo apoyará le va a ayudar siempre y cuando él tenga las cartas a su favor. Abel dice que va a recuperar el trono y que esa opinión y lo que va a hacer no cambiará. Priscila menciona de quién fue el plan de que expulsaron a Abel. Abel dice que está seguro de que fue el visir Bersex quien hizo el dibujo. Abel menciona al visir Bersex. Sir dice tonterías. El general Chicha, al parecer Chicha Gol es alguien poderoso obviamente y también es la mano derecha de Abel. Fue él quien lo traicionó. Así es, recuerden, Chicha Gol es la mano derecha de Abel y fue él quien lo traicionó, lo expulsó, etc. Y todo lo que ha pasado, ¿no? Y que es gracias a un dispositivo de transferencia de que Abel pudo escapar. Y gracias a uno de los mismos generales divinos, Gos Larfon. Y así comienzan a entrar en contexto con diferente información. A lo que Abel dice, segundo general Sir, muéstrame el mapa. Abel menciona a Rukana, que es la capital imperial, que debe ser recuperada, y que está en el centro del imperio. Solo se sorprende ya que Wallachia parece bastante grande. Entonces el plan es asegurar a los 9 generales divinos que estén del lado de Abel.
Abel menciona, los generales son Cecilus Segmund, el Rey Azul, Araquilla, la devoradora de espíritus, Olvar Dunklen, el maestro vicioso, Chicha Gol, la araña blanca, Ghost Larfon, el caballero león, Groby Galmen, el lanzador de conjuros, Jorna Misrek, el pintado, Moguro Hagane, el hombre de acero, y Madeline Etcher, la general dragón volador. Abel deja en claro que el ganador de esta batalla será el que consiga más de los generales divinos, de los 9 generales divinos. Y así es como va a ganar la guerra, y es una condición absoluta que él debe cumplir. Y ese es el plan. En la conversación hay unos altibajos en las posturas, ¿no? Ya que Subaru se molesta porque dice que si va a dar información que no omita nada, que no asuma como que todos a su alrededor saben la información que tiene. Y que si él habla, suponiendo que los demás lo saben, solo se verá como un tonto. A lo que Abel le responde, lo tomaré como un consejo y lo ignoraré. Expresa tu pregunta. Al parecer, Abel menciona que uno de los generales, Ghost, no se sabe si está vivo o muerto. Y que él estaba del lado de ellos, ¿no? Pero al parecer no sabe si está bien muerto. Y hablan sobre que hay enemigos que los puede atacar y cortar la cabeza. Subaru dice, hay que ponerlos de nuestro lado, ya que en un principio se asumió que debían matar también a los 9 generales divinos, uno que otro, ¿no? Pero el plan de Subaru es que los ponga de su lado. Entonces comienzan a hablar y dicen que los 9 generales divinos están esparcidos por toda la capital imperial. Subaru dice, me hablaron de un general divino que es tan poderoso como Reinhardt y se llama Cecilus, ¿verdad? Entonces es un punto fijo. Si podemos hacer que él esté de nuestro lado, podemos convencer a los demás, o algo así. ¿No es así como se decide? Abel dice, es cierto que si aseguramos la victoria, pero el problema de nuestra fuerza se resolvería de inmediato con ayuda de él. Abel menciona que mientras más de los 9 generales divinos tengas bajo tu estandarte, más generales se unirán a tus fuerzas, ¿entiendes? Solo dice, sí, lo entiendo. Entonces, ¿por qué no vamos tras el más fuerte del imperio? Abel dice, bueno, no cabe duda que es el más fuerte del imperio. Sin embargo, hay un problema. Subaru dice, ¿hay un problema? Abel dice, no es muy popular. O sea, el plan de Subaru consistía en ir tras el general más fuerte del imperio. Y él pensaba, asumía que si era el más fuerte del imperio, todos los demás lo miraban y que lo seguirían por tener al general más fuerte del imperio. Pero como decía Abel, no es muy popular. Que aunque sea el más fuerte del imperio, no tiene autoridad, digamos que él no podría hacer nada y que la gente no lo apoyaría a él solo por él, porque es la típica persona que corta a la gente, y a los que Subaru se asusta, que no se puede poner a alguien así en una posición de general. Aldebarán dicen, bueno, ese es el camino del imperio, ya sabes. Preguntan sobre Sir, a Sir le pregunta su opinión, qué piensa, y él menciona que Cecilus Dono es la piedra angular de la defensa nacional y el símbolo de la fuerza del imperio, y que es la encarnación de su fuerza y su forma de ser, pero que lamentablemente es humanamente desinhibido, amigable y tiene un comportamiento alegre y agradable que nunca cambia para nadie, en general. ¿En general? Sir dice, muchos generales le temen a Cecilus Dono porque él es un monstruo incomprensible y con el que es imposible comunicarse en un nivel más profundo. Creo que su excelencia tiene razón en su evaluación. Lo que Subaru queda pensando. Priscilla dice, no voy a permitir que seas tan arrogante como para intentar apoderarte del yo de los 9 generales divinos e inclinar la balanza de un solo golpe. Incluso si giras la cabeza como un payaso, ganaste de no ser capaz de encontrar un buen ayudante. Solo dice, cállate, no me culpes por su falta de popularidad. Se refiriéndose a Abel, ¿no? Si el emperador y los generales no son populares, no es de extrañar que se haya convocado un golpe de estado. A lo que Abel se molesta, dice, ¿cuántas veces has repetido eso? No creas que tu falta de respeto será pasado por alto para siempre. A lo que en ese momento llega Flock y dice, señorita Natsumi, los demás también. Comienzan a hablar. Abel pregunta, ¿y qué hay del curandero? Flock dice, ¿estás hablando de la esposa del esposo Kun? Abel dice, ¿y quién más sería? ¿Crees que hay alguien más en este lugar que puede usar magia curativa? Flock dice, no es eso, sino que te refieres a las personas como si fueran cosas. A Flock le da un sermón diciendo que debería decir las cosas de una manera que haga que le guste y le agrade a los demás, que cuando lo llaman, las cosas irán mejor si es consciente de ser amigable. Abel dice, ese sentimiento con el comportamiento respetuoso de los hermanos hasta ahora no es muy convincente. Subaru dice, considerando lo lejos que hemos llegado, ¿tienes derecho a decir eso? Entonces, Flock-san tiene el mismo derecho, ¿no? Abel dice, no lo sé, pero tengo curiosidad por saber sobre las aventuras de los hermanos. Bueno, Flock informa que Ren ha colapsado por la fatiga, ¿no?, de estar curando. A lo que Al se sorprende. Dice, ¿esposa? No pensé que la había visto antes, pero la chica del hermano también está aquí. Solo dice, ¿te refieres a mi chica Emilia Tan? No, ella no está aquí. Qué reconfortante sería tenerla aquí. Y por otro lado, no creo que quiera que ella esté aquí. Al dice, un momento.
a la que se refieren como esposa no es tu chica, ¿eh? Subaru dice, te lo digo, lo hacemos para pasar por una cuestión de conveniencia. Si soy honesto, he decidido cuidarla también pase lo que pase. Al se queda pensativo. Priscila dice, tú que eres comerciante, ¿también eres uno de los subordinados de Abel? Flo dice, no, no lo soy. Mi hermana y yo estamos en condiciones de trabajar con el esposo Kun y el jefe del pueblo Kun, pero creo que es apropiado llamarlo mi nuevo amigo. Priscila dice, oh, un amigo, ¿eh? No sabía que estabas haciendo amigos, le dice a Priscila a Abel, que no sabía que estaba haciendo amigos sin su conocimiento, que parece que el trono del emperador de Wallachia se está volviendo mucho más fácil de desocupar. A lo que Abel menciona, no seas sarcástica, no recuerdo haber sido amigo de ese hombre. Flo dice, ¿de qué estás hablando, jefe del pueblo Kun? Hemos pasado juntos por la línea de la muerte con ropa de mujer. Abel dice, ¿eres un amigo si han pasado juntos bajo la línea de la muerte? Si ese es el caso, entonces cada soldado imperial es mi amigo, y el que ha pasado por la línea de la muerte más cercana a mí es mi enemigo. Subaru dice, de todos modos, Floxan trajo buenas noticias. Me gustaría tener más buenas noticias sobre la economía aquí también. Y sí comienzan a hablar, ¿no? Flo dice, quiero que la señorita Kauna y la señorita Hanley vengan con nosotros. Abel y Natsumi también están aquí. Después de ser llamado por Flo, Subaru y los demás abandonaron la sala de conferencias y fueron al piso superior del ayuntamiento, en el espacio donde estaban reunidos los heridos y que parecía un hospital de campaña. Quien saludó a Subaru y a los demás fue Miselda, quien había cortado el pelo negro quemado. Miselda le agradece a Subaru y a los demás, ¿no? Sobre todo a Ren por salvarle la vida. Miselda le agradece a Subaru por haber tomado la ciudad de Guaral, ¿no? Y que admiraba su trabajo. El motivo por lo que lo reúne es porque, como Miselda estaba herida y toda la cosa, les dice que va a nombrar un nuevo jefe de Chudra y que el puesto se lo otorgará a su hermana, Tarita, ya que ella no podía cumplir con sus deberes al máximo por la condición en la que estaba. Capítulo 30. Este es el capítulo que les va a doler. Autoproclamado héroe Natsuki Subaru. Capítulo 30. Autoproclamado héroe Natsuki Subaru. Tarita dice, hermana, eso es imposible. No hay forma de que pueda ser la jefa. Miselda dice, Tarita dice, es porque eres mi hermana, no tengo la capacidad para hacer eso. Tarita estaba molesta al parecer y estaba de miedo también, ¿no? Incapaz de aceptar el hecho de que Miselda había perdido su pierna, estaba incluso más molesta que la misma Miselda. Ren dice, no era lo suficientemente fuerte. O sea, en contexto, Miselda había perdido la pierna, pues y Ren la curó, pero Ren se lamentaba a sí mismo de que su curación no era tan poderosa como para haberle podido recuperar sus piernas, ya que al final perdió la pierna en Miselda. Miselda le dice, Ren, no te preocupes, tuve la suerte de salir de la batalla con el general solo perdiendo mi pierna, fue con tu ayuda, y estoy justo aquí, ahora, gracias a ti. Te estoy agradecida, no tengo nada más que decir. Abel le dice a Miselda, no vas a cambiar de opinión, ¿verdad? Ya que ella estaba eligiendo a un nuevo jefe. Y Miselda dice, no lo voy a hacer. El pacto entre Chudrag y el emperador de Wallachia se mantendrá. Tendrás que preguntarle ahora las cosas a Tarita, al jefe, no a mí, sobre qué son las cosas que sucederán después. Abel dice, está bien, Miselda, has dado un gran servicio. Y Miselda dice, vamos, por lo menos déjame ver tu sonrisa. Ese es el deber de una mujer guapa. Abel hace, Miselda dice, eso es bueno. Y Miselda grita y dice, escuchen mis hermanas. Como te dije antes, estoy cumpliendo con mi deber como jefa. Ahora cedo el papel de jefa a mi hermana Tarita. Todos seguirán a Tarita de ahora en adelante. Este es mi último mandato como jefe. Gracias por sus votos patriarcales y su orgullo ancestral. La gente de Shudra dice, gracias. Miselda dice, pareces abatida, jefa. Tu vacilación es nuestra vacilación. Tu muerte es nuestra muerte. Tarita se queda pensativa. Después pasa un momento y Subaru dice, tengo que admitir que me sorprendió. Abel dice, tengo mucho que pensar, no tengo tiempo para molestarme contigo. Subaru dice, no estoy seguro de qué decir. Me sorprendió de que admitieras tan fácilmente que Miselda estaba fuera de la guerra. Pensé que dirías, ¿cuál es el punto de perder una pierna? Pensé que ibas a decirle que trabajara hasta la muerte por ti. Abel dice, tonterías, ¿qué sentido tiene forzarle así? No quiero que mis hombres hagan más de lo que pueden hacer. Incluso si les ordeno que hagan lo mejor que pueda, sería ilusorio esperar que escupieran más de lo que pueden manejar. Abel dice, si hago que mis hombres hagan más de lo que están en mis cálculos, no quiero ni más ni menos de mis hombres, ya que eso arruinará mis planes y también saldrán mal los cálculos. Ay, me confundí. Abel dice, si quieres hacer más de lo que te han dicho, arruinarás tus cálculos. No quiero ni más ni menos de mis hombres, solo espero lo que está en sus capacidades. Y Miselda ha hecho su parte, entonces todo lo que puedo darle es una recompensa. Por supuesto, el trabajo que no es digno de evaluación será recompensado con un castigo. ¿Sabes lo que eso significa, no? Subaru dice, ¿eso significa que voy a ser castigado? Abel dice, si fueras mi subordinado, entonces sí, ¿pero lo eres? Subaru menciona, no es que me traiga el título de comandante militar, pero no quiero ser tu subordinado. Abel dice, no eres mi subordinado, no eres mi subordinado, y por lo tanto no caes en la categoría de mérito o castigo. Subaru comienza a molestar a Abel y dice, cuando lo piensas así, ¿entonces qué eres para mí? Abel
Abel dice, algunos de ustedes tomaron la libertad de llamarme amigo, pero no lo son. Solo dice, soy un chico tímido, así que no hago amigos fácilmente. Dada la situación actual, la persona que me llamaría amigo aquí sería una muy buena persona o un fraude. Y Flow es solo lo primero y... Abel dice, voy a continuar mi conversación con Priscilla. ¿Estás en tu elemento? Además, no deberías preocuparte por la otra chica. Subaru dice, no es necesario que me digas eso. Entonces Subaru toma un descanso breve y se va con Ren para hablar con ella. Dice, Ren, es un buen momento. Ren voltea y lo mira y dice, ¿eres tú? ¿Cuándo vas a cambiarte de ropa? Subaru dice, Ren, es más importante que cambiarme de ropa. Además, me cambiaré tan pronto como termine esta conversación. Ren dice, ya veo. Entonces terminamos de hablar. Por favor, cámbiate de ropa. Subaru dice, eso es tan superficial. Y Ren dice, por favor, cállate. Despertarás a Louise Chan, que está dormida. Por favor, cuídala. Subaru dice, eso es. Ren dice, ¿o no quieres poner tanto cuidado en esta chica? Subaru dice, no quiero sonar como un idiota, lo siento. Ren le dice que está medio sombrío. Subaru dice, oh, mi culpa, mi maquillaje está desordenado y no se ve bien. Ren dice, no es desagradable, ha sido así desde que te pusiste el maquillaje adecuado. Subaru dice, Ren, hiciste un gran trabajo, nos ahorraste muchos problemas. Ren dice, también me di cuenta de mi falta de poder, para decirte la verdad, soy indigna. Subaru dice, Ren dice, no soy una desagradecida, incluso mi memoria es confusa, pero he aprendido a usar la magia curativa y me has ayudado mucho. Y sin embargo lo sé, si eso fuera cierto, esta magia no habría sido así. Subaru dice, ¿qué quiere decir con que no fue así? Ren dice, la magia curativa que estoy usando ahora es sensorial, en otras palabras, autodidáctica, aunque con la ayuda de Louise Chan he logrado ponerla en forma. Subaru comienza a pensar todo lo que ha pasado, ¿no? Que Ren usara su poder curativo era una gran hazaña, ya que había sido borrado sus recuerdos por Gula. Y todo lo que había pasado Ren, ¿no? Subaru dice, eso es duro. Ren dice, sí, no estoy seguro de qué hacer con esto. Me pregunto si yo fuese la de antes. Subaru dice, ¿cómo habría sido si Ren tuviera sus recuerdos? Ren dice, sí, exacto. Con mi magia curativa de entonces, la pierda de mi Zelda-san habría sido... Subaru dice, no creo que hayas podido hacer algo más, incluso con tus recuerdos. La magia curativa no es una panacea, ¿sabes, Ren? En ese caso, Ren habría hecho lo mejor que pudo. Subaru dice, yo no fui lo suficientemente fuerte. No pensé lo suficiente, debería haber examinado las cosas más seriamente. Todo es culpa mía. Y Ren se queda sorprendida y dice, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto tu culpa? Entonces la pierna de mi Zelda-san, las heridas de Lou-chan y Utataka-chan, las heridas de Medium-san y Flock-san, ¿acaso todo esto es tu culpa? Subaru dice, sí lo es. Bueno, Subaru se decía estas cosas porque él tiene la habilidad de retorno, pues no. Y Subaru sigue hablando y dice, sí, lo es. No habría sucedido si hubiera sido más cuidadoso y estado mejor preparado. Ren dice, pensaste en un plan y tu plan aparentemente imprudente dio sus frutos correctamente. Fuiste capaz de mantener a los generales en su lugar y llevarlos a la ciudad sin dejar que nadie peleara, tal como lo planeaste. Subaru se sigue incriminando y dice, pero luego estaba él. Y Ren dice, ¿a quién le importa lo que pasó después? Nadie podría haber previsto lo que sucedería después de eso. La aparición de esa mujer semidesnuda y su alboroto fueron impredecibles y sin embargo, entonces, ¿por qué dices que eres responsable de todo eso? Subaru no estaba seguro de qué decir. Si le preguntaban por qué, diría que es responsabilidad suya porque él tiene el poder para poder evitar, ya que Subaru tenía al alcance el regreso de la muerte. Ren dice, ¿por qué me protegiste? Subaru dice, ¿qué? Ren dice, fue cuando esa mujer semidesnuda me atacó, derribé un pilar y cuando eso no pasó, esa mujer vino hacia mí. Tú te quedaste frente a mí. El resultado de tu dedicación sin sangre, el hecho de que me cubriste en ese momento, e incluso el hecho de que mi Zelda-san perdió su pierna, trataste de contenerlo todo por tu cuenta. No eres lo suficientemente fuerte para hacer todas esas cosas. Al principio desconfiaba de ti por ese horrible olor. Yo, Louise-chan, Albert-san, mi Zelda-san y los demás, Medium-san y Flock-san, somos seres humanos con voluntad y no tienes que respirar a través de ellos para protegerlos. Subaru dice, oh. Ren dice, por favor, no intentes hacer algo así por ti mismo. No tienes que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Y entonces Subaru se está dando cuenta que esas palabras negativas pronto terminarían con una frase. La boca de Subaru se abrió y cerró con un crujido. Abrumado por las palabras repetidas, su cerebro se negó a comprender rápidamente lo que decía. Sin embargo, una sensación de urgencia no identificada ardía en su mente, lo que lo obligó a no escuchar más. Ren, maldiciendo su falta de poder, se muerde con gran emoción diciendo, no me hagas decir nada más. Y Ren seguía hablando y le dice, no eres una persona especial. Subaru en su mente decía, espera, no tengo que dejar que ella termine la frase. Y Ren dice, no eres una persona especial porque no eres un héroe. Algo dentro de Subaru se rompió. Aquella mujer que antes le había dicho que era su héroe,
Ahora una Ren, sin recuerdos y sin malas intenciones preocupándose por él. Las palabras destrozaron a Subaru. Las palabras le rompieron el corazón. Estas palabras lo dejaron en shock. Estas palabras lo hizo caer en negación. El que le haya dicho que no era un héroe y que no era una persona especial, contradiciendo aquellas palabras especiales que alguna vez le dijo a Subaru, estas palabras lo destrozaron. Entonces pasaron unos minutos y había alguien vagando con una cara de depresión. Subaru caminó por el ayuntamiento como si estuviera vagando. No tenía ningún destino en mente. En primer lugar, ni siquiera estaba claro cuándo empezó a caminar. Cuando volvió en sí, estaba caminando y en todo caso, su conciencia todavía estaba en un estado de vaguedad. Subaru aún estaba desconcertado, no estaba orientado del todo, ni en tiempo ni en espacio. A lo que de repente fue golpeado por su frente por un fuerte impacto. Al parecer chocó con una pared porque estaba caminando solo mientras se miraba los pies. Entonces se golpeó la frente y Subaru otra vez volvió a golpearse la frente, a golpearse la frente, a golpearse la frente, a golpearse la frente una y otra vez. Y una voz le dice, oye, no hagas eso, hermano. Cuando retrocedió para golpear la pared otra vez, lo agarraron por el hombro y por detrás lo llamaron. La visión de Subaru cuando se dio la vuelta y chocó con la mirada a través del casco de acero de los que estaba mirando. Era Aldebarán. Al le dice, sé cómo te sientes acerca de la muerte, hermano, no tiene fin, no importa cuántas veces lo hagas. Capítulo 31. Una charla en casa. Los ojos de Subaru se agrandaron cuando un brazo fuerte lo agarró por los hombros y lo giró. Tanto es así que el casco de hierro mirándolo. No, la actitud de Al fue inesperada. Al menciona, no deberías hacer eso. No sé si te convertirías en un idiota si sigues haciendo eso. No, podría dejarte así. Por eso vine a detenerte. Subaru dice, gracias por tu tiempo. Al dice, ¿por qué tan formal? Además, tu voz es tan oxidada que me está asustando. ¿Fue tan difícil para ti escuchar lo que dijo esa chica? Subaru se... ¿Qué? Al dice, oh Dios mío, no me mires así, voy a temblar si me miras así. Subaru miró hacia arriba como si hubiera sido alcanzado por una bala. Las palabras de Al lo impactaron. Subaru dice, ¿nos estabas escuchando? Al dice, no estaba escuchando, ya lo sabes. Simplemente iba a verte cuando estabas tú en una conversación importante. Y no quise interrumpir. No estoy mintiendo cuando digo que estoy escéptico. Bueno, después de eso, mi hermano comenzó a caminar como si fuera el fin del mundo. Así que me preocupé por ti y te seguí. Y efectivamente, Subaru dice, Ren es Alase. Subaru dice, así es, ¿qué pasó con Ren? Quiero decir, después de que ya me habló. O sea, Subaru se hacía el tonto, pues, ¿no? Como que él mismo se estaba engañando, como que no sabía de qué había pasado, de qué estaban hablando. Al hace, wow, no me digas que estabas tan sorprendido por lo que dije, que acabas de perder tu memoria. Vamos, dame un respiro. Si mi hermano tiene amnesia, perderé a mi único amigo. Incluso después de que te pusiste pálido, hermano, sigo dando respuestas decentes. Así que no creo que la chica sospechara de ello, ¿verdad? Subaru hace, sí. Y Subaru sigue hablando y dice, Al, ¿qué quisiste decir con lo que dijiste justo ahora? Al dice, ¿qué quise decir? Subaru dice, ya sabes lo que siento por querer morir o algo. A lo que Al dice, sé cómo te sientes acerca de querer morir. No tiene fin, no importa cuántas veces lo intentes. Subaru dice, estoy seguro de que tienes razón, has teniendo mucho sentido, ¿no? Tú. Al dice, no quiero decir eso, pero yo también soy un buen anciano. ¿Sabes? He estado en el mismo lío que mi hermano, incluso he actuado como un idiota enfrente de una chica bonita. No estoy diciendo eso, es algo común que cualquier hombre quiera morir de vergüenza. Si me preguntas, incluso a mi edad, lo he hecho con bastante frecuencia. Cuando lo hago, la princesa parece a mí como si fuera un error. Subaru miró a Al, tratando de determinar si estaba siendo engañoso o serio. Al dice, ¿qué pasa, hermano? Subaru dice, no pasa nada. Sin embargo, en sus pensamientos, incluso si intentaba averiguar las verdaderas intenciones de Aldebarán, no podría hacerlo ya que estaba bloqueado por el hierro negro. O sea, Subaru como que sospechaba que él tuviera algo que ver con habilidades similares que él tenía, ¿no? Por las palabras que acaba de decir. A lo que Subaru suspira y dice, no hay forma de que él sepa después de todo. Y Subaru dice, no todos los que son convocados a otro mundo obtienen algún tipo de poder. De vuelta, Subaru otra vez estaba atrapado en sus pensamientos, ¿no? Cuando vio a Aldebarán, que estaba sin un brazo, entonces descartó la idea de que él tuviera algún tipo de habilidad especial. Comenzó a pensar sobre el retorno de la muerte y sobre cuánto debía confiar en esa habilidad, ya que Subaru, a diferencia de Al, había sido convocado a ese mundo y había sobrevivido con una buena salud, porque había hecho un buen uso de la técnica de regreso de la muerte. En los bucles donde perdió la vida, sufrió la pérdida de un brazo o una pierna en varias ocasiones. Si hubiera podido sobrevivir y no borrar su muerte, podría haber vivido una parte de su cuerpo. Subaru decidió que nunca confiaría completamente en el regreso de la muerte, pero entonces, ¿hasta qué punto debería confiar en esa habilidad? ¿Cuántos de sus brazos
brazos, piernas, dedos y ojos tendría que perder para decir confiar en esa habilidad? Subaru pensó que no usó su regreso de la muerte cuando Ricardo en el arco 5 perdió su habilidad. Tampoco usó su habilidad por Miselda, quien perdió su pierna. Sabía que si usaba su poder podría obtener mejores resultados. No iba a morir para volver por Miselda, a pesar de que sabía que usar su poder podría hacer que logre mejores resultados. Y Subaru pensó, yo soy un hipócrita. Sabiendo que la autoridad que se le había dado era poderosa, no pudo dar un paso decisivo. Natsuki Subaru era demasiado impotente, demasiado egoísta. Entonces Subaru exclama, ¿por Ren? Dice, mal error, hermano. Él sigue hablando y dice, eso sonó bastante bien, lo siento, no quise hacer eso. No quise hacerlo, lo siento. Subaru dice, eso no estuvo bien, ¿qué diablos fue eso? Dice, eso es una decapitación. Entonces el poder de cuestionamiento se desplaza hacia mí y haré las preguntas. ¿Qué tan asombrado estás por las palabras de esa chica? Es una pena que te haya dicho eso. ¿No lo crees tú mismo? Subaru dice, eso es. Y Al sigue hablando y dice, no quiero que te marees por algo así. Me da vergüenza decir esto, pero tengo expectativas sobre ti, hermano. Subaru dice, ¿tienes expectativas sobre mí? Al asintió y dijo, sí, es verdad. ¿Te acuerdas del discurso que diste en Prestela, hermano, en la tercera temporada del arco 5? Subaru dice, oh sí, lo recuerdo, pero... dice, te lo dije entonces, hermano. Te dije que en ese momento que transmitir allí significaría que tendrías que llevar la ilusión de un héroe. O sea, comienzan a hablar, ¿no? Al parecer, Aldebarán tiene muchas expectativas sobre Subaru. Acuérdense que en el arco 5, cuando Subaru dio el discurso y empezaron las batallas épicas, eso subió la moral y también hizo que la habilidad de ira disminuyera, ¿no? Por lo tanto, Subaru quedó como un héroe frente a los ojos de los demás. Todas las personas a su alrededor tenían muchas expectativas en Subaru, ya que Subaru había adoptado ese papel de héroe. Y eso es lo que le estaba diciendo Aldebarán. Dice, es lo mismo aquí, ilusión de un héroe. Le comienza a hablar sobre la ilusión de un héroe, ¿no? Que él debe ser un héroe. Y le menciona a Aldebarán que aunque una persona lo niegue, ¿qué con eso? No es como si fuera a cambiar lo que ha hecho mi hermano o cambiar su resolución al revés, ¿no? Le comienza a hablar Aldebarán a Subaru diciéndole que aunque alguien lo niegue, no va a cambiar todos los hechos y logros que ha logrado Subaru. Le habla de la ilusión del héroe y él le dice que no lo rompas, hermano. Muérdalo, cumple con las expectativas, hermano. Y él sigue hablando, ¿no? Y le dice, no lo he olvidado y lo siento, pero no te saldrás con la tuya, hermano. Subaru dice, no te saldrás con la tuya, dices. Dice, lo has iniciado, te lo digo, has iniciado el papel del héroe. No puedes quitar el letrero que pusiste hasta que estés muerto. Y Subaru dice, para siempre. He estado confiando en una sola palabra de Ren todo este tiempo. Y comienza a recordar esas palabras duras, ¿no? Porque no eres un héroe. Y Subaru dice, Ren creyó en mí y por eso no me rompí las rodillas. Fue lo mismo en el santuario, en Prestela y en la atalaya de Pléyades. Y vuelve, o sea, mientras Subaru hablaba con Aldebarán, mientras Aldebarán le daba sus puntos de vista y Subaru hablaba con él y le daba sus palabras de respuesta, a cada momento le resonaban las palabras que hace poco le había dicho Ren en su cabeza. No eres un héroe, ¿sabes? Mientras Subaru seguía hablando, explicándole a Aldebarán, Ren me despertó y perdí la memoria, pero todavía estoy feliz, estaba a un paso de recuperarlo todo. Y ese es el momento en el que más necesito aguantar. Y otra vez le resuena la palabra en su cabeza. No eres un héroe, ¿sabes? No eres especial. Subaru estaba atormentado por esas palabras. Subaru sigue hablando, dice, esas fueron las palabras mágicas que me hicieron seguir adelante. Lo que Subaru quería escuchar era porque Subaru-kun es el héroe de Ren. Gracias a esa palabra, ¿no? A esa confianza y ese apoyo pudo sobrevivir hasta hoy. Y ahora esas palabras, ese sentimiento especial, se le fue arrebatado a Natsuki Subaru. Y Aldebarán dice, entonces hay que recuperarlo. Subaru dice, ¿qué? Y sigue hablando dice, vamos a recuperarlo. Vamos a recuperar las expectativas de esa chica y la confianza de los demás. Subaru dice, ¿expectativas y confianzas? Dice, no podemos quitar el letrero, tenemos que luchar. Y si no puedes quedarte derrotado, tienes que seguir ganando como quieras. Así es como vamos a ganar y recuperarlo. Las expectativas y la reputación perdidas solo se pueden recuperar con mejores resultados. Lo sabes por tu propia experiencia. Y por supuesto que Subaru lo sabía. Recordemos que el recuerdo más amargo que tiene Subaru, su reputación más mala que tuvo, fue del error que cometió en el Castillo Real, cuando le dieron una paliza, cuando perdió la confianza de Emilia y los decepcionó. Claro que más adelante recuperó toda la reputación y se volvió un héroe también por la ballena blanca que derrotó y por haber derrotado a Pereza. Toda la cosa, ¿no? Pero aún así le había quedado ese amargo a Subaru. Y la única razón por la que él pudo recuperar su confianza después fue porque tomó medidas. Y Subaru dice, ¿soy un idiota? No, soy un idiota. Y así sigue pensando Subaru, ¿no? Y Subaru dice, soy el héroe de Ren. Y Aldebarán dice, oye hermano, ¿recuperaste tu energía? Subaru dice, estoy mucho mejor, pero retrocede. ¿Qué diablos es este Waldon? Porque Al estaba con su mano en la pared. La típica escena pues de los colegiales japoneses, con la que le hacen a las japonesas colegialas, que se ponen en la pared. Subaru dice, oye, retrocede. Al dice, correcto, mi hermano es un travesti, yo soy un hombre de 40 años sin una mano. Y luego de la conversación ya terminar y Subaru estuviera mejor, le pregunta a Aldebarán a Subaru, oh, por cierto hermano, me gustaría preguntarte algo. Y Subaru dice, es un poco tarde para eso, si hay algo que quieras preguntar, solo pregunta.
Al dice, entonces me sentiré libre de preguntar, ¿qué tipo de relación tienes con esa chica Ren? Y sigue hablando Aldebarán y dice, fue la compañera de mi hermano a quien trajo hasta el imperio. Ella no es una chica semielfo o una loli contratada. Además de eso, la estás tratando como una esposa, ¿verdad? Y Subaru dice, es por conveniencia, ya te lo dije, y a ella no le gusta. Y Al dice, pero las palabras de esa niña están destrozando a mi hermano. Claro, entonces Al era amigo de Subaru y se preguntaba que él se preocupaba por ella, le tenía aprecio y toda la cosa, pero ¿por qué entonces ella hacía que sus palabras le dolieran a él y lo destrozaran? Es algo que no entendía y cualquiera comprendería que sería una situación extraña, ¿no? Y por todo lo que había escuchado Al también de cómo se estaba comportando Ren, toda la cosa. Subaru dice, Ren es de nuestra gente, dice Subaru. Sin embargo, fue víctima del arzobispo del pecado de la gula. Por eso se le ha ido la memoria de todos y ni siquiera se recuerda a sí mismo. Y Al dice, así que eso es lo que pasó. Ya veo. Eso tiene sentido. Y Al dice, oh cierto, me he quedado atascado. Se supone que era una chica que no sabía, pero parecía una chica que sí conocía. Se estaba imponiendo como un pequeño hueso de un pescado enganchado. Subaru dice, ¿no la conoces, pero la conoces? ¿Estás hablando de Ren? O sea, Aldebarán está hablando de Ren, ¿no? Y se dio cuenta por el parecido de Ren que había relación. Subaru dice, pero nunca he oído que tú y Ren se conocieran. Al dice, no es como si nos conociéramos, no somos cercanos, solo nos vimos una vez. No es tanto como conocerse, sino alguna vez nos vimos. Y dice, ya veo, así que son gemelas, así que quieres reunirlas. Y Subaru dice, sí, está bien, le dice Al, te voy a ayudar, hermano. A lo que Nazumi hace, ¿qué? Y Al dice, hermano, acaba de hacer un chillido realmente tonto, ¿no? Y Subaru dice, vamos, déjame en paz. Quiero decir, ¿qué dijiste? ¿Que me vas a ayudar? ¿A quién? Y Al dice, lo haré por mí, hermano. Y estoy seguro de que la princesa tendrá mucho que decir al respecto, pero puedes hacer lo que quieras con eso. De todos modos, he decidido que voy a hacer que Sagiera, por eso solo tengo la mitad de un brazo para hacerlo. Zoro dice, eso no es gracioso, ya que sabes, ¿me vas a ayudar por Ran? Al dice, no es así, es un hermano al que estoy apoyando. En cualquier caso, si el hermano va a ser un héroe, no puedo dejar de lado a la chica, estoy hablando de ayudarlos a ambos. Zoro dice, no estoy tratando de ser un héroe. Al dice, lo serás, Natsuki Subaru será un héroe. Y ya luego sigue la conversación con Al dice, estoy bromeando, pero mantengamos ese tipo de espíritu, hermano. Es mejor que la gente perezosa como yo y mi hermano nos engañemos un poco. Subaru dice, Al, eso fue. Al dice, vaya, no nos vamos por la tangente. Después de todo, según recuerdo, vine a llamar a mi hermano a la sala de conferencia. Estoy bastante seguro de que la princesa me va a hacer pasar un mal rato. Vamos, apurémonos, siempre hay una oportunidad para hablar. Y así se apresuran, ¿no? Subaru se apresuró, ¿no? No sabía Subaru cuánto de las palabras de Aldebarán tomar en serio. Sin embargo, la declaración de que cooperaría con él y lo ayudaría desde el frente le dio a Subaru más que un poco de poder que esperar. Incluso si se veía obligado a hacerlo, Subaru tenía que mirar hacia adelante. Tenía que mantener el pecho erguido, enderezar la espalda y abrir las piernas mientras que Subaru pensaba en Ren. Cuando eres un héroe, no tienes a dónde ir para firmar. Al dice, ilusión de un héroe, ¿eh? Mientras corría, un murmullo hizo eco solo por dentro de su casco de acero, cerró los ojos, emitiendo una voz que no se puede escuchar afuera, solo para ser escuchado por él mismo. Y aún así, con los ojos cerrados, dejó que resonara en la oscuridad detrás de sus párpados. Y Al dijo, serás un héroe, hermano. No, Natsuki Subaru. Capítulo 32. El camino a seguir. Y así Priscila llega a Aldebarán con Subaru a la reunión y Priscila le increpa a Al diciendo por qué se demoró tanto en traer a un plebeyo que dice, ¿crees que el tiempo fluye entre tú y yo? Que fluye entre tú y yo es el mismo. Y Al se disculpa con ella, ¿no? Subaru dice, no culpes a Al, no es Al quien tiene la culpa, soy yo. Priscila dice, estoy seguro que los dos payasos estaban consolando por alguna angustia insignificante y trivial. Tienes la frente roja, ¿la golpeaste contra la pared o algo? Subaru dice, ¿acaso tienes clarividencia? Eres tan acertada que da miedo. Y así Subaru dice, ¿acaso iban a hablar sin nosotros? Y Priscila lo vacila diciendo, bueno, eres la estratega militar de Abel. Abel dice, tú eres quien necesita vigilar la calidad de tus palabras. Cualquier buena estrategia puede ser tratada como sabia o tonta, le dice a Subaru, ¿no? Dependiendo de cómo elijas tus palabras. Subaru le dice, ¿te estás arrepintiendo de tratarme como un estratega militar? Eso es un poco descarado. Y así comienzan a hablar sobre sus nuevos planes y sobre los generales divinos y sobre a quién deberían ir primero para agregarlos a su grupo. Comienzan a hablar de los colaboradores y que Priscila en sí va a prestar su fuerza y toda la cosa, siempre y cuando pues Abel consiga más generales divinos para la guerra. A lo que Priscila se da cuenta que la cara y los ojos, o sea la tez de Subaru, había mejorado, ¿no? Por la conversación que había tenido con él. Y le dice Priscila a Subaru, pensé que te habías desanimado con esa apariencia, pero has regresado con una tez y un color de ojos nuevo. Además de eso, tu circulación sanguínea es un poco mejor, por lo que te ves un poco diferente. Subaru dice, ¿eso es un cumplido? Priscila dice, puedes saltar de alegría si quieres. Subaru dice, no iré tan lejos. Subaru menciona que si ese es el caso, valió la pena llegar tarde a la reunión. Priscila dice que seguro fue el resultado del payaso de Al.
Sí comienzan a hablar, ¿no? El estratega militar número 1 de Abel, que era Subaru, se une a la reunión. El plan era cómo golpear a la capital imperial y cómo lo harían con o sin el apoyo de la princesa. Y como les digo, las condiciones de Priscila para que se una a ayudar a Abel es que tenga a más generales divinos del lado de Abel. Obviamente uno de los generales que era aliado de Abel, que era Ghost, no se sabía si estaba muerto o estaba vivo. Comienza a hablar sobre la posibilidad de ir en busca de Cecilus, pero como ya había mencionado antes, no era muy popular y era alguien, una persona con un comportamiento inesperado y que te podía cortar la cabeza. Era un monstruo, pero era amable, pero era incomprensible. Comienzan a hablar sobre las ubicaciones donde podrían estar los generales, a lo que Abel menciona la posibilidad y que es mejor ir a una ciudad mágica de Chas-Fon-Flan, donde se encuentra Jordan Michigu, otro de los generales divinos. A lo que Sir queda impactado por esto, diciendo: ¿estás seguro, mi señor? Ya que ella ya había estado en contra de Abel cuando él ya era emperador, así. Tenían como una rivalidad, que no estaban de acuerdo y toda la cosa, ¿no? Subaru dice: Jordan Michigur. Abel dice: ella es el número 7 de los 9 generales divinos, el general Jordan Michigur. Obviamente es mujer. A lo que Aldebarán menciona: ¿y entonces cuál es el problema? Y Sir dice: traición. Subaru y Al dicen: ¿qué? Y Abel comienza a explicar que el primer general, Jordan Michigur, era una rebelde que se ha rebelado muchas veces y ha amenazado el reinado del emperador Vincent Bolaquia. Y Subaru dice: oye, no puedes poner a alguien así en la posición de general. Y así quedan que van a ir tras Jordan Michigur para que se una a la campaña de Abel. Comienzan a hablar sobre la ciudad, que es una ciudad de caos y que es una ciudad mágica. Abel dice: en la ciudad demoníaca agregaré a Jordan Michigur al número 7 de los 9 generales divinos a mi ejército. Estoy seguro de que podrás abrir tu mente cuando eso suceda, Priscila. Priscila dice: está bien, soy muy generosa. No voy a agregar condiciones después de esto. Tarita dice: Abel, por favor, llévame contigo. Subaru dice: Tarita-san. Tarita-san quería ir a esta aventura para, como era la nueva jefa, quería probarse a sí misma, ¿no? De que era digna y cumplir toda la misión y toda la cosa para estar más segura y tener más confianza consigo misma. Y Abel le dice: ¿es eso lo que necesitas? ¿Es eso lo que estás buscando en tu camino hacia la llama del caos? Tarita dice: sí, creo que sí. Flock estaba ahí también y dice: estoy muy impresionada con su espíritu al ofrecerse como voluntario para un papel tan difícil. Creo que es genial que esté encontrando su propia manera de abordar un papel importante de la nada. Tarita le agradece a Flock. Flock comienza a hablar sobre la venganza, eso de contra el mundo y que ser bueno y toda la cosa. Comienza a hablar que su hermana y él tienen el mismo objetivo y el mismo camino y que va a ayudar a Subaru, que no lo abandonará, ni a él, ni a la esposa de Subaru, ni al jefe de la aldea y toda la cosa. Flock dice, Subaru dice: voy a llorar, me voy a enamorar de ti. Flock dice: jaja, es desgarrador escuchar al esposo Kun con ese atuendo, pero no puedes hacer eso porque es malo para tu esposo, pero tomaré tus sentimientos. Flock dice: Tarita, sé buena con su hermana, se lleva bien conmigo, estoy seguro que se llevará bien con mi hermana. Y así Medion iba a ir con ellos, pues, ¿no? Flock se iba a quedar ahí para estar al tanto de todo. Abel menciona que Subaru es muy importante, ya que para convencer a un general deben demostrar que tienen personas en su equipo que valgan la pena también para que ella se una, como por ejemplo Subaru, que era una buena moneda de cambio, ya que era un estratega que había logrado un mérito, una hazaña impresionante, como tomar la ciudad de Guaral con una estrategia muy extraña pero muy eficiente, sin derramamiento de sangre. Claro, a excepción de la que provocó que fuera Killian. Abel dice: la caída de Guaral fue idea tuya. Pronto se conocerán las circunstancias. Me aseguraré de que eso suceda. Priscila dice que eso es verdad, que los fuertes son respetados y que no se trata solo de fuerza bruta, también de inteligencia. Subaru dice que él va a ayudar, pero que a cambio deben traerlo de regreso sano y salvo, y que deben ayudarlo después a llegar a lo único, pues toda la cosa. Capítulo 33. Ahora el viaje a la ciudad mágica. Entonces Priscila dice: hemos llegado a un acuerdo. Entonces, para resumir, amigos, los que van a la ciudad del caos a por la general divina Yorna, que antes ha sido una rebelde contra Abel, pero que esta vez creen que ella debe unirse a la campaña de Abel, van a ser los siguientes quienes van a ir a la ciudad del caos: Subaru, Abel, Tarita y Medion. A lo que Al le dice: bueno, yo también me voy a unir. Subaru dice: ¿Al? Y Aldebarán dice: princesa, ¿puedo alejarme de las riendas por un momento? Quería quedarme con el grupo del hermano. A lo que Subaru se sorprende porque Al se ofrece para ayudar a Subaru y en su travesía hacia la ciudad del caos. Y Al le dice: oye, vamos, ¿por qué te sorprendes? Dije que te ayudaría. Y Subaru se sorprende y dice: ¿en serio? ¿Hablabas en serio? Y Aldebarán dice: ¿qué te pasa? ¿Mi oferta te presentó tanto? Al dice: no te preocupes por eso, hermano. Priscila dice: tú eres el que se ofreció a acompañarme a la ciudad y ahora quieres
¿podrías dejarme y hacer un viaje de diversión con tus amigos payasos? Al dice, no creo que vaya a ser un viaje de placer, pero ese es el plan. O espera, ¿acaso me extrañas, princesa? Si quieres abrazarme y hacerme compañía, por favor, haz. Priscila dice, tontería. Actúa bien, en el mejor de los casos. No necesito que me lo diga. Priscila dice, bueno, la cosa es que le da permiso al Aldebarán, pues. Y así se une el Aldebarán al equipo. Se van a la ciudad del caos. Después de eso tienen una conversación donde Subaru no le ha tomado mucho en cuenta, ya que a veces bromeaba, ¿no? Y todas sus cosas. Y Subaru dice, ¿cuál es el punto de ser un estratega militar si tus opiniones no pueden ser tomadas en cuenta? Abel dice, no seas presuntuoso. Si vale la pena escuchar tu opinión, la escucharé yo. Pero yo soy quien toma las decisiones. Zoro dice, caray, eres un jefe desagradable que te quita los frutos de tu trabajo. Al dice, repetirlos, los resultados son tuyos, siempre es así. Abel dice, si ese es el caso, trata de convencerme a mí y a las personas que me rodean con tus propias manos. Si no puedes hacer eso, eres una persona tonta y delirante con grandes ambiciones. Y así comienzan a hablar cosas irrelevantes. Y así quedan en ir hacia la ciudad del caos. Antes de irse, Sir habla con Subaru, donde le agradece por el asedio sin sangre. Subaru en un principio como que estaba triste por las muertes, ¿no? Ve a Sir y a varios soldados que estaban heridos y toda la cosa, pero Sir lo felicita, ¿no? Y dice, no te desanimes, y que los rasguños que él tiene no es nada. Se estaba ensangrentado y toda la cosa, pero que era un rasguño para un soldado. Y le dice que gracias a su estrategia no hubo generales muertos, no hubo soldados muertos, y que lograron tomar el control muy efectivamente, muy eficaz y eficiente. Y Sir le dice, debes cumplir con tu deber, señorita Natsumi. Zoro le dice, ¿estás seguro que no quieres ir? Dice, no, espera, es una locura, olvídalo. Y así ya, antes de despedirse, Subaru se reúne con Ren. Y Subaru le dice a Ren, ¿estás seguro que no quieres ir? Y le dice, no, es una locura, olvídalo. Es cierto, no todo está bien, pero es difícil para ti decirme que me olvide de algo de ti. A lo que Ren lo miraba un poco angustiado. Y Subaru bromea, ¿no? Diciendo que todo lo que ella le dejó fue marcas en el cuello de lo que la había estrangulado o un dedo roto. Y que es un recuerdo precioso, un recuerdo precioso que no va a poder vivir. Ren dice, ¿qué? Oh, vamos, yo no quise hacer eso. Ren dice, ¿qué? Oh, vamos, yo no quise. En realidad Subaru no había tenido la intención de burlarse de ella, pero los ojos fríos de Ren lo atravesaron. Y cuando pensó en todos los eventos que habían pasado, Subaru recordó que solamente había un impacto de dolor y sufrimiento. Ren lo quedaba mirando a Subaru que estaba nervioso. Y Ren le dice, ¿estás seguro de que estás de acuerdo con ese nerviosismo? Subaru dice, ¿sabes? Es agotador estar tenso todo el tiempo. Si me preguntas si estoy bien, tengo muchas cosas en la cabeza. Y me gustaría estar contigo todo el tiempo, si pudiera. Ren dice, ¿eh? Subaru dice, respuesta desconcertante. No, me alegro de que no me ignores. De hecho, incluso me gustaría atarnos a ti y a mí con un cordón irrompible para siempre. Ren como que lo miraba raro y le decía, ¿hablas en serio? Subaru dice, más bien, tampoco estoy seguro de cómo usar corlenis. Subaru como que no quería que Ren fuera para que no se hiciera daño y toda la cosa. Entonces, Ren lo queda mirando, ¿no? Y dice, ¿por qué te ves tan deprimido de repente? Subaru dice, no, es solo autodesprecio. El hecho de que Ren no estuviera en perfecta forma le hizo pensar que tenía suerte. Subaru suspiró. Sosteniendo su propio rostro desinflado en sus manos, se le ocurrió que la cojera de Ren la había mantenido en un lugar donde no podía escapar de Subaru. El hecho de que no pudiera escapar fue una de las cosas que impidió que Subaru y Ren terminaran su relación. Subaru dice, debido a esto incluso Ren no puede confiar en mí. Ren no entendía lo que quedaba mirando. Subaru dice, lo siento, me estaba poniendo un poco sentimental. Ren dice, sentí. ¿Qué es eso? No te preocupes por eso, dice Subaru. Es una expresión que solo se entiende en mi ciudad natal y la de Al. No me voy a ir mucho tiempo, no podré soportarlo sin ti. Ren dice, estás haciendo eso de nuevo. Subaru dice, lo digo en serio. Si te hace sentir incómoda, me abstendré tanto como sea posible. Ren dice, no vas a intentar parar, ¿verdad? Los hombros de Subaru se desplomaron de remordimiento cuando se encontraron con la mirada de Ren. Por supuesto no quería ofender a Ren y no quería incomodarla, pero eso no le importó rebosar de fuertes sentimientos por Ren. Pero no importa lo que dijo Subaru, quien había decepcionado a Ren. Subaru se despide y dice, buena suerte, volveré pronto, traeré un buen informe. Ren dice, sí, estoy esperando a Bel-san, Meiyun-san y Tabita. Subaru dice, no para Al, pero tampoco para mí, preguntó Subaru solo para estar seguro, pero la mirada de Ren permaneció igual. Subaru se sintió muy avergonzado por esa respuesta porque Ren se quedó en silencio por un momento. Luego dejó escapar un pequeño suspiro, como si se rindiera y dijo, y Ren dice, hubiera sido mucho mejor si habláramos de creer en ti, no creer en ti. Subaru dice, ¿no estás hablando de creer o no creer? Ren dice, el mal olor aún no se ha desvanecido, pero ese no es el problema. Subaru dice, ¿ese no es el punto? Subaru no entendía, ¿no? ¿Por qué la cara seria de Ren y las palabras? Subaru dice, te diré que haré lo mejor que pueda. ¿Cómo puedo ayudarte a deshacerte de tu ansiedad o lo que sea? Ren dice, entonces, ¿por qué sigues vestido así? Subaru dice, Subaru se miró a sí mismo mientras Ren en sus ojos se lo decía. Subaru dice, hubo algo extraño en... Ren dice, una de las cosas extrañas, que no tiene nada de extraño, y una de las cosas extrañas es que todavía estás vestido así cuando sales de la ciudad. ¿Cómo vas a ir así? Subaru le comienza a explicar a Ren, ¿no? Que no es porque lo quiera hacer a propósito, que es necesario por lo que va a hacer. Aunque Ren no estaba convencida de las palabras, ¿no? Ya que se le hacía muy raro que
Subaru sea Natsume hasta ese momento. Y Subaru sigue y le explica a Ren: como te dije ayer, somos del país vecino a este, y si mi nombre real sale a la luz, voy a tener problemas en todo el país. Por eso lo necesito. No es el verdadero yo, es Natsume Swarsh. Ren como que no lo creía, ¿no? Y le dicen: ya veo. Y Subaru dice una respuesta que no disipa mi incredulidad en absoluto. Y sigue explicando Subaru y dice: Natsume Swarsh, no importa lo bien que venda el nombre Natsume, con Natsume es solo una hermosa chica de cabello negro que apareció de repente en el imperio de Wallachia. Ren dice: ¿terminaste? Subaru dice: todavía no. Además, como una estimación aproximada, el nombre Natsume Swarsh dejará una oportunidad para que mi gente en Lubúnica se dé cuenta de mí. Subaru le explicaba todo a Ren, ¿no? Porque ante la incredulidad de Ren, como que Ren se estaba haciendo la idea de que Subaru le gustaba vestirse de eso, o al menos Subaru pensaba eso, la percepción que tenía de Ren por su mirada y toda la frialdad. Y Subaru resume todo esto en estas palabras y le dice: estoy vestido así por necesidad. Y Ren se queda en silencio y dice: entiendo. Y así ya despidiéndose, Subaru le dice: Ren, si tienes un problema, habla con Flock-san o Sir-san. Si es demasiado difícil para un hombre, Miselda-san y los demás están ahí. No te lo guardes todo para ti. Ren dice: no cuadra para que digas eso, pero te lo preguntaré. Tú también. Y trata de no molestar a Bell o Medium-san. Subaru dice: yo solo me ocuparé de la parte de atrás. Subaru dice: Ren, ¿dónde está esta chica? Ren dice: habla de Louise-chan, ¿verdad? Creo que está con un Tataka ahora mismo. Subaru dice: entiendo. Ren dice: no quieres que vaya a buscarla, ¿verdad? Ren dice: ya la has estado vigilando durante toda la misión para derribar a Guaral, ¿no es así? Ren dice: es demasiado tarde para eso. Subaru dice: mientras tanto, yo le he dicho a Kono y a los demás que deben permanecer vigilantes. Ren dice: es tan terco. Ren no entendía por qué Subaru estaba tan precavido con Luis y por qué siempre la mantenía vigilada, no le quitaba los ojos de encima, e incluso a los demás le decía que estuvieran atentas con ella. Ante los ojos de Ren, Luis pues era un angelito, bueno. Y así Aldebarán le dice: hermano, ya es hora de que nos vayamos. Había un carruaje y había una criatura llamado Caballo Vendaval, ¿no? Que iba a arrastrar el carruaje hacia la ciudad del caos. Y así se despide con Ren, ¿no? Diciendo que tengan mucho cuidado y toda la vaina. Y que Ren le dice: tengo un buen día, esperaré tu regreso. Subaru como estaba angustiado porque ya no vería a Ren por un tiempo, porque sí iba a ir a la ciudad. Ren le dice: no voy a desaparecer de repente, confío en la gente con la acción de ti. Subaru dice: bueno, me voy. Y con un gran movimiento de su mano, Ren lo despidió. Después Ren se encuentra con Priscilla y le agradece, ¿no? Por lo que había pasado un día anterior, con lo que dar aquí y cómo los ayudó a combatir. Y como sabe, la personalidad de Priscilla es media especial y la forma de hablar y toda la cosa, ¿no? Pero que es como que cruel pero justa. Ren le agradece y Priscilla dice: escuché que te habías perdido, pero ¿cómo te atreves a responder? Ren dice: perderme a mí misma no es la palabra correcta. El hecho de que no pueda recordar no significa que haya desaparecido. Ren dice: si pudiera recordar, mi corazón no estaría doliendo tanto. Y aquí hay una conversación importante que dice Ren, sus palabras: todo el tiempo, cada vez, cada segundo lo recuerdo. Acá está la palabra que dice Ren: cada vez que lo miro a los ojos, sé que estoy traicionando sus expectativas. Refiriéndose a Subaru, porque ella, con sus palabras, toda la cosa, veía cómo Subaru se destrozaba y sufría por palabras o por mirada y por esa distancia que había entre ellos. Ella mencionaba que estaba disgustada consigo misma. Priscilla dice: ¿cómo te llamas? Y ella dice: ¿qué? Priscilla dice: tu nombre. No me digas que has perdido tu nombre de nuevo. Y Ren dice: soy Ren. Ren, voy a tenerte a mi lado por un tiempo, le dice Priscilla. Ren dice: a tu lado. Y Priscilla dice que le va a enseñar a curar. Ren le pregunta si no va a volver a su base, a lo que Priscilla dice que no, que primero tiene que ver las condiciones que ha impuesto Abel, ¿no? Sobre que tiene que conseguir generales. Luego comienzan a hablar con Tarita, con Utataka y toda la cosa. Y Ren le pregunta dónde está Louise-chan. Y Utataka dice que Luis ya se fue. Ren dice: ¿qué? Y le dice: ¿dónde está? Y Utataka le dice: ya se subió al carruaje, yo le ayudé a subir. Y Ren dice: ¿qué? Sí, amigos, en el carruaje que se va a la ciudad del caos, donde están nuestros héroes, donde está Abel, donde está Medio, donde está Al, donde está Subaru, y ellos también se ha metido Luis, pero ninguno de ellos lo sabe. Capítulo 34. Problema del carruaje. Subaru dice: como era de esperar, esta no es una dama, es una lady, el caballo favorito de Sir-san. Así es, amigos, el caballo favorito de Sir-san era el que estaba llevando el carruaje, ¿no? En las conversaciones que tenían, Al le dice que el atuendo habitual del hermano y el que conozco no se superponen y que hay errores. Y Al dice: definitivamente lo estás haciendo a propósito, ¿no? Subaru dice: te estás quejando con la misma lengua que dijo que me apoyaría. ¿Fue todo ese misterioso intercambio una mentira? Y Al dice: no es una mentira y la decisión de ayudar al hermano es genuina. Pero no se trata de eso. ¿Por qué tenemos que favorecer el travestismo de nuestro hermano como un igual a nuestra cooperación? Claro, entonces recordemos que Subaru sigue travestido. Entonces todos se preguntan en sí por qué rayos todavía sigue travestido. Pero Subaru ya como que les explica la razón, pero igual le siguen preguntando por qué sigue travestido. Sobre todo Al, ¿no? Los demás como que están calladitos. Pero Al es el que más está curioso. Decía: ¿estás seguro que quieres ser así, hermano, con ese disfraz? ¿En serio? Y Subaru dice: me gustaría que me aceptaras, soy por el momento. Y Subaru dice: por supuesto no estoy tratando de ser un
una mujer, estoy hablando de confianza y todo eso. Y él dice, no te lo pregunté. Y así comienzan a hablar, ¿no? Y a bromear un poco. Al comienza a hablar y dice, soy el único que piensa que es extraño. ¿Qué tal el emperador allí? Y Abel dice, no recuerdo haberte permitido llamarme así. Debes saber que una palabra descuidada puede sacudir la existencia misma del tiempo. O tal vez tendrás que perder algo más que tu otro brazo. Así es un choque de palabras, ya que, bueno, Al es un poco bromista y todo, ¿no? Y todo amable, pero ya sabemos que a Abel no le gusta a Vincent no le gusta que le digan emperador, toda la cosa. Y le comienza a amenazar a Al, diciendo que no lo llame así. Al dice, uff, dame un respiro, me he acostumbrado, pero un inconveniente es un inconveniente. Ahora todo el otro será más que un inconveniente. Y Abel dice, entonces será mejor que aprendas a ocuparte de tus propios asuntos. Al dice, vamos. La forma imperial hace que sea difícil reírse de los chistes. Es difícil para un comediante como nosotros, ¿verdad, hermano? Zoro dice, no intentes preguntar. Al sigue hablando con Abel y le pregunta, ¿qué piensa de los atuendos del hermano Abel-chan? Abel queda en silencio, frunce el ceño ante el nombre. Abel dice, sí, es un atuendo ridículo, pero mientras produzca resultados, no diré nada al respecto. Debes separar tus habilidades de tus gustos. Zoro dice, no me dispares por la espalda mientras finges seguirme. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no es un hobby? Que lo hago por una razón muy importante y por una necesidad. ¿Crees que me he visto de mujer porque me gusta? Y Abel queda en silencio, no está convencido y Zoro dice, hey, no te atrevas a callar. Y así entre la conversación de idas y vueltas de palabras, ahora que lo pienso nunca supe de tu llegada a este mundo. Y así seguía la conversación, aunque no hay más datos, solamente la palabra que dijo Subaru, ¿no? Y luego comienza a hablar de las promesas, ¿no? Y Al dice que oye las promesas, diciendo que no es también una promesa que hay un mago sospechoso al lado del emperador. Comienzan a hablar sobre la hechicera que engatusa al emperador y lo convierte en un títere de su voluntad. Y luego el próspero país colapsa y toda la vaina. Luego dice que no se preocupen, que va a recuperar el país y que pase lo que pase, solo. Zoro dice solo. O sea, Al y Subaru comienzan a hablar del cliché de la maga mujer que quiere rebelarse y toda la cosa, ¿no? Abel dice, no era un mago o una mujer, pero era un hecho de que había un ser llamado Stargarze. Zoro dice el Stargarze. Entonces comienzan a hablar de un mago, de un ser llamado, que no es un mago ni una mujer, sino es llamado un Stargarze. Al parecer este Stargarze es como un tipo de profeta, y que en el reino ese era el papel de la tableta, como la tablilla del dragón, una vaina así. Subaru habla sobre los consejos de cómo salvar el reino, que debería decirle a la gente cómo curar o detener la enfermedad en primer lugar. Abel menciona que el poder del Stargarzer era mirar hacia el futuro para mantener el imperio. A lo que Al dice, pero si él puede predecir el futuro, entonces ¿por qué igual te echaron? Abel dice, te lo dije, el poder del Stargarzer es para el mantenimiento del imperio, no es necesariamente compatible con mi seguridad. Subaru dice, entonces si es para beneficio del imperio, ¿es mejor que te echaran? Abel dice, al menos eso es lo que ha decidido Stargarzer. Zoro habla sobre el problema del primer ministro a la mano derecha y que el profeta. Subaru habla sobre el problema que hay, sobre la mano derecha que traicionó a Abel y sobre este profeta que lo ha abandonado. Se menciona que si está seguro de que lo vuelvan a poner en la posición de emperador, que lo puedan volver a poner en la posición de emperador, a lo que Aldebarán dice, oye, eso es demasiado directo, hermano. Aldebarán dice, bueno, el general Afro aprobó a Abel-chan, ¿no? Zoro dice, estoy empezando a preguntarme si puedo incluir. Abel dice, no importa lo que digas, no importa lo que vea el Stargarze, mañana tengo mi respuesta. Abel dice, si el Stargarze decide que no puedo permanecer en el trono, no lo obedeceré. Si el Stargarze dice que mi presencia destruirá el imperio, entonces lo derribaré con mis propias manos. Y así llegan a puntos de control, ¿no? Medio le dice a los chicos, oigan, miren más adelante. Tarita dice, a ver, voy a ver. Acuérdense que Medio y Tarita también están ahí. La Guardia Imperial se estaba reuniendo. Tarita le dice, parece que los carros de ganado y otros vehículos frente a nosotros han sido detenidos. Vale dice, puntos de control. Y así habían puntos de control. Había bastante seguridad. Después de todo, Abel estaba preocupado sobre la información de la caída de Guaral. Abel dice, me voy a esconder en el fondo de la carreta y vas a hablar con los soldados. Zoro dice, ¿hablas en serio? Y Abel dice, no dejes que miren en el fondo del vagón. Zoro dice, no sé por qué eres tan alto y poderoso. Tarita dice, Natsumi, en ese lado también ha notado nuestra presencia. Abel dice, hermano, ¿estás listo? Subaru dice, sí, estoy listo. Y así comienza el papel de Natsumi. Natsumi dice, bueno, gracias por su trabajo arduo, militares. ¿Qué demonios puedo hacer por ustedes? Natsumi se asomó por la ventana y saludó alegremente a los soldados imperiales que detuvieron el carruaje, sonriendo lo mejor que pudo de una manera bonita y encantadora. Miraron a Al, además de las tres mujeres, Medium, Tarita y Subaru. Natsumi se le preguntó sobre la identidad del grupo y el propósito del viaje. La coartada fue que Al y Medium fueron contratadas como guardias de Natsumi, la hija de un conde de bajo rango, y Tarita iba a ser la sirvienta de Natsumi. Después de todo, habían cambiado el estilo de Tarita, y en la actualidad, Tarita estaba vestida como un hombre estilo mayordomo de acuerdo con la preferencia de Subaru.
El soldado dice, no les recomendaría ir a la ciudad demonio, jovencita. Natsumi dice, incluso si lo dices me temo que mi padre se enojará conmigo. Aunque eres un noble no puedo permitirte el lujo de ser extravagante en la familia de un conde humilde. El soldado dice, ya veo, bueno, parece que tienes una buena cabeza sobre los hombros, así que no tienes que preocuparte. Natsumi dice, oh, eres bueno en eso. Por cierto, son bastantes cosas, ¿pasó algo? El soldado dice, no es nada serio, estamos buscando un desertor de una escaramuza reciente cerca de Bajem en el norte. También estamos buscando un criminal buscado. Natsumi dice, ¿criminal buscado? El soldado dice, hay una historia de que por aquí vieron un hombre buscado en la capital imperial. Se dice que tiene unos 50 años con el pelo azul. ¿Alguna idea de quién es? Natsumi dice, no, me temo que no, pero tener un desertor de los soldados imperiales que son conocidos por su fuerza, me preocupa que los vientos del imperio estén perturbados de alguna manera. Medios dice, no te preocupes Natsumi-chan, estamos aquí para ti, así que no te preocupes. Natsumi dice, bueno, es reconfortante Medium-san, jojojo. Al habla dice, me gustaría agradecer a todos los soldados por su arduo trabajo. Es gracias a su arduo trabajo que un imbécil como yo se le permite trabajar con tanta pereza. El soldado serio dice, solo estamos trabajando por la paz del imperio, no es por inercia como la tuya. Al dice, lo sé lo que estoy haciendo y conozco mi posición. Natsumi dice, no se vería bien si no dijeras que lo contrataste como guardaespaldas, ¿verdad? El brazo de ese hombre debe haber sido uno de los soldados que sirvieron a su paisano. El soldado dice, si renunció a su puesto debido a su lesión, no hay nada que podamos decir, solo tenga mucho cuidado, porque es posible que no esté libre de malos pensamientos. Y así logran la coartada y logran pasar. Megan dice, bueno Natsumi-chan, eso fue impresionante, estoy muy impresionada contigo. Tarita también le dice a Natsumi que es una descarada, que la envidia por su confianza, que es algo que ella no tiene. Natsumi dice, confianza, tengo fe en Natsumi Swarch, pero la confianza en mí mismo es otra cosa. Tarita dice, ¿qué? Al dice, oh, vamos hermano, no hagas eso, la vas a confundir a Tarita. Ese nivel de pensamiento es demasiado para mí también, ¿sabes? O sea, Subaru se refería a que cuando es Natsumi, Swarch tenía bastante confianza, pero no por confianza en tener en Subaru, sino solamente por su personaje. Y Tarita pensaba que era confianza de Subaru. Es algo confuso, ¿no? Pero todos entendemos. Tarita dice, me parece una mentalidad difícil. Natsumi dice, siempre me imagino a mí mismo como la mejor que puedo ser, ¿no es así? Y así comienza a hablar del desertor, ¿no? Natsumi dice, bueno, un hombre de cabello azul de unos 50 años, estoy seguro de que hay muchos caballeros que encajan en esa descripción. E incluso puedo pensar en uno en mi memoria, ¿sabes? Natsumi dice, en cualquier caso, la situación de Abel aún no ha sido comunicado a los soldados generales. Mientras no haya caos en la capital imperial, parece que podemos asumir que un guerrero de la sombra está actuando como el emperador. Al dice, bueno, de todas formas, ahora que hemos pasado el puesto de control, saquemos a Abel-chan, que se está escondiendo. Y en ese momento Natsumi le dice, oye Abel, ¿por qué no sales? ¿No sabes lo difícil que fue para nosotros encubrirte después de esto? A lo que alguien se la balanza a Subaru y lo comienza a abrazar. Le dice, ¡guau! Comienza a abrazarlo. Así es, era Luis Chan. Natsumi queda impactada y dice, ¿Qué? ¿Por qué estás en este carruaje? Luis comienza a decir, Abel dice, parece que te extrañó mucho. Ella eligió estar contigo en lugar de Utataka o mujer. Natsumi dice, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bien debajo del piso con ella? ¿Estabas bien debajo del piso con ella? Abel dice, ¿cómo podría estar bien? La niña estaba arrasando innecesariamente en el fondo y yo estaba helado hasta los huesos. Me preguntaba cómo podría salirme con la mía cuando los soldados se enteraran por su culpa. Y así, amigos, Luis se une hacia la ciudad del caos. Bueno, ya habían pasado el punto de control. Natsumi dice, ¿por qué está pasando esto? En un principio pensaran en dejarla atrás, pero obviamente Natsumi pensaba en un principio que debía dejarla atrás, pero ya era demasiado tarde para eso. Aldebarán dice, Dios mío, no sé qué sucede, pero esa niña te extrañó mucho, hermano. ¿No es así? Estoy seguro de que podrías entender que eso te puede retrasar en el futuro, pero deberías pensarlo y utilizarlo. Al dice, bueno, si tienes un hijo podría ser más fácil para los soldados mirar hacia otro lado si hay un punto de control similar de nuevo. Vigilar con un niño no es tan malo después de todo. Le dice a la Subaru, ¿no? Para mejorar la coartada. Luis comenzó a gritar fuerte como si estuviera teniendo una rabieta. Tarita los interrumpe alzando la voz para calmarlos. Puso su mano en el costado de Luis y levantó a la chica, viendo directamente los ojos de Subaru y Al con una mirada fuerte muy parecida a la de su hermana. Tarita dice, nada de peros Natsumi, porque Natsumi también estaba haciendo rabieta. Dice, sé que tu relación con esta chica es complicada, pero ¿qué vas a hacer haciendo un escándalo al respecto? Luis aseguró. Natsumi dice, muy bien, la llevaré. Y así no hubo otra opción más que llevarla. Medio dice, muy bien Luis-chan, ¿quieres tomar las riendas? Intentemos controlar a Lady Chin. Luis hace, wow. Medio dice, no hagamos eso. Natsumi comienza a pensar y dice, no creo que esa chica pudiera haber subido solo al carruaje. Al dice, bueno, por supuesto es más seguro tener al hermano contigo, pero Tarita-chan dijo que era más complicado que eso. Natsumi le dice a Al, hazme un favor, por favor, ¿puedes mantener a Luis tan bien cuidada como sea posible? Al se queda pensando, ¿qué pasa con esa loca petición? De todos modos, ¿qué pasa con la niña? Obviamente Al y los demás no saben quién es Luis. Saben que hay una relación complicada, pero no tienen idea. El único que sabe que Luis es el arzobispo de la bula es Subaru. Natsumi dice, bueno, si esa chica se lastima, Ren sufrirá, por favor Al. Al dice, sí, lo tengo. Me preocupa que se coma el resto de mi brazo, pero me ocuparé de eso.
ya que Luis era muy inquieto, ¿no? Y siempre agarraba los brazos de las personas. Capítulo 35, charla nocturna. Bueno, capítulo 35. Medium habla con Natsumi. Les habla sobre el orfanato, sobre el que van a vengarse del mundo y toda la cosa. Medium dice que se alegra de poder ser de ayuda. Natsumi habla, entonces fuiste muy buena con los más jóvenes, lo cual tiene sentido, ya que Medium-san es muy amable cuidando a la gente. Y dice Natsumi, no debería haber pensado en imponer tal deuda a Flock-san y Medium-san. Llega la noche y comienzan a hablar, ¿no? Y sale este tema. Abel menciona, Medium, ¿de dónde son tú y tu hermano? Medium dice, Abel Chin, ¿sabías mi nombre? Abel dice, puedo recordar nombres, no seas tan curiosa. Responde mi pregunta, ¿de dónde son tú y Flock? ¿Quién es el jefe de su última instalación? Medium dice, representante, ¿te refieres al director? No recuerdo su nombre. An-chan y yo estábamos en un pequeño pueblo llamado Averik. Abel dice, la ciudad al oeste de Averik, lo tendré en cuenta. Medium dice, ¿qué vas a hacer con él? Abel dice, hacer lo que se debe hacer, sin embargo, si lo hago directamente o no es otro asunto. Natsumi dice, así que vas a escuchar las voces de la gente y aplicar la política inmediata nacional. Abel dice, no soy tan auspicioso, te lo dije. Lo único seguro es el castigo o la recompensa. Recompensa por el trabajo y castigo por la estupidez. Ese era el credo de Abel. Natsumi dice, entonces eres el tipo que no puede permitir que otros estén con las manos vacías, ¿no es así? Abel dice, muchas cosas nacen y caen como desposeídas, los que agarran en sus manos y con lo que mueren en su vida. No existe tal cosa como dejar ir algo que te has ganado. Y así comienzan a tener una charla, donde Abel menciona que no interfiere con los pasatiempos de otras personas siempre que produzcan resultados y que no pretende contradecir esa afirmación, pero no puede soportar ver una imagen falsa con un pilar de apoyo. La base se inclinará. Abel sigue hablando, las identidades falsas y artificiales eventualmente se revelarán sus verdaderos colores. Parece ser bastante hábil para disfrazarte, pero te costará un poco arreglarlo cuando salga. Esto se refiere a, en las charlas que tienen así, intercambiando ideas y credos, etc. Estas palabras se van dirigidas a Subaru, ¿no? Porque siempre paraba vestido de mujer. El verdadero significado de las palabras ni siquiera fue entendido a medias por Subaru. Lo único que quedó fue el dolor de haber violado su corazón con tanta crueldad. O sea, estas palabras, aunque Subaru lo hacían por necesidad y todo, era algo que chocaba, ¿no? Porque tanto tiempo lo usaba su travestismo, y estas palabras realmente dañaron el corazón de Subaru, ya que estas palabras habían violado su corazón con tanta crueldad. Y Abel dice, he hablado demasiado, te dejo el resto. Después de decir eso, Abel se puso de pie y desapareció en el carruaje. Se escucha que la puerta gruesa se cierra y las únicas personas que quedan alrededor del fuego son Subaru, Medium y Luis, que no se da cuenta del tema ya, o sea, el equipo estaba descansando, ¿no? Mientras que otros hacían guardia, estaban en la fogata y ahí estaba Natsumi y toda la cosa. Dice, ¿qué pasa con este tipo? Medium dice, Natsumi-chan, ¿estás bien? La mano de Medium acaricia suavemente la cabeza en conflicto de Subaru. Su gran palma envuelve suavemente tanto el cabello como el corazón de Subaru. Natsumi dice, sí, estoy bien, para nada, ese hombre está molesto. Medium-san, ¿entendiste lo que estaba tratando de decir? Medium dice, para nada, pero puedo ver que Natsumi-chan parecía estar sufriendo y esto es lo menos que puedo hacer. Natsumi dice, es muy madura, ¿no es así, Medium-san? Medium dice, nunca había escuchado a nadie decir eso antes. Me ha dicho que soy muy buena onesa, pero, o que como mucho y me veo muy bien. Natsumi dice, esas son otras cosas buenas de ti, Medium-san. Medium-san hace jeje. El tiempo pasa lentamente mientras miras las llamas parpadeantes del fuego. Una sombra no identificada se arrastró detrás de él, apretándose el hombro de una manera amistosa y molestándome. Para escapar de esa pesadilla, Natsuki Subaru ha intentado todo lo que se le ocurre. Natsuki Subaru es el resultado de una serie de cosas. Natsumi dice, estoy un poco aliviado de que no haya terminado siendo solo una excusa. Y una voz dice, ¿es eso así? O sea, mientras estaban en el fuego, Natsumi estaba hablando su historia, ¿no? Después de escuchar la historia de Subaru, Tarita sintió con la cabeza sobre las llamas parpadeantes. Subaru estaba frustrado porque no podía expresar su gratitud y admiración incluso con todas sus palabras. Sin embargo, Medium acepta felizmente sus palabras de vacío de elogio de Subaru. Luis, acurrucada en su regazo, estaba tan feliz como si su alegría la hubiera seducido. Subaru, sobre las partes más oscuras y pesadas de su vida, era borrosa. Pero ¿cómo afectó a Tarita? Todo comenzó cuando Tarita vio a Subaru limpiarse las uñas y le preguntó, ¿dónde aprendiste a maquillar? El maquillaje además del travestismo es otra cosa, pero no es un gran desencadenante. Subaru, que había pasado sus años de escuela secundaria en desorden, tomó el desafío como un poco de entretenimiento para hacer un regreso espectacular en su próxima vida en la escuela secundaria. Natsumi dice, soy una persona un poco labrada, o sea, estaban en la fogata y comienzan a hablar cosas así un poco absurdas, ¿no? No tan relevantes. Natsumi habla sobre de su escuela, ¿no? Y que las habilidades del travestismo, de la estola, lo cual era algo irónico, ya que aunque Subaru aprendió todas esas cosas por simplemente entretenimiento y todo, era irónico que esta vez le había servido mucho y le había sido de gran ayuda. A lo que Natsumi dice, oh Dios mío, eso no es gracioso. Tarita dice, esa actitud de Natsumi la envidio. Natsumi dice, ¿qué? Tarita dice, ¿qué? ¿Por qué estás tan sorprendido? Natsumi dice, no es eso, eso no es algo que me hayan dicho muy a menudo. Y así en la fogata se ponen sentimentales. Tarita dice, siempre he crecido escondiéndome detrás de mi hermana, quien como sabes, nadie dudaba que eventualmente se convertiría en jefa, yo tampoco.
Natsumi. Tarita habla sobre su hermana y cómo tienen 3 años de diferencia, pero la razón por la que su hermana es tan grande no es por la diferencia de 3 años. O sea, Tarita se sentía inferior a su hermana y decía que lo que ella hacía a los 10 años, ella no lo pudo hacer a esa misma edad, que no tiene nada que ver la diferencia de edad, sino que su hermana es mejor que ella. Tarita no entendía por qué su hermana quería que ella sea la nueva jefa. Ella pensaba que no podía ser. Subaru recordó las palabras que alguna vez le llegaron, como las palabras especiales, como estas palabras. Zoro recordó las palabras que le llegaron al corazón alguna vez. Después de todo, eres el hijo de esa persona. Tarita dice, durante este viaje tengo que dar una respuesta, tengo que estar preparada para asumir el cargo de jefa. Y así, entre tanta conversación, Natsume dice, incluso si te escapas, Tarita dice, Natsume, escapas, creo que está bien, no te culparía por eso. O sea, Tarita te sentía una fuerte presión por el papel de ser jefa. Tarita dice, pero si me voy, nuestra fuerza será. Natsume dice, por supuesto, estás preocupada, pero haré todo lo que pueda. Natsume dice, si no puedes soportarlo, no te culparemos, vacas y dejas el carruaje, al menos yo no. Tarita dice, ¿no me necesitan? Natsume dice, no, eso es un gran error. También quiero que Tarita-san esté conmigo en términos de personalidad y fuerza, pero eso es egoísta de mi parte. Tarita dice, ¿egoísta? Natsumi dice, porque te diría que mates tu corazón solo para que yo pueda vivir. Y así Natsumi se da un discurso, ¿no? Donde le dice que el hecho de que Natsumi pueda escapar también fue un alivio, refiriéndose a sí misma. Natsumi habla confianza y determinación. Tarita dice, ¿qué? Natsumi dice, la confianza y la determinación no son suficientes. Pero eso no es todo. Los labios de Tarita temblaron mientras escuchaba el relato de primera mano de Subaru. Estaba tan delgada que parecía engullida por el sonido de la hoguera. Tarita dice, si cometiera un error, ¿cómo podría enmendarlo? Natsumi dice, errores y expiación, Tarita-san, ¿verdad? Tarita dice, La pregunta fue respondida y Tarita sintió arrepentimiento por contarle a Subaru sobre el error que acababa de cometer. Aparentemente Tarita se sentía culpable por el gran error que había cometido. No solo de la impotencia de compararse con su hermana, sino también la existencia de su hermana parecía ser un factor que le impedía tomar su propia decisión. O sea, después de contarle a Subaru se avergonzó, ¿no? Como que se fue para atrás por contarle, ya que era un poco algo privado y sacó a luz de que se sentía inferior y que sentía que su hermana era una piedra porque no podía superarla. Tarita dice, olvídate de las cosas extrañas, por favor. A lo que llega Aldebarán y dice, bueno hermano, es hora de un cambio, de hacer guardia, ¿no? Natsumi bromea que si Al usa acoso sexual o algo, o bromas, que le avise de inmediato. Al dice, oye, no voy a hablar ni actuar así como lo hago contigo o la princesa, es una cuestión de distancia e intimidad. Tarita dice, eso es algo en lo que no soy buena. Natsumi dice, quizás Tarita-san te dé algún consejo de vida. Si lo haces, por favor, guíalo como un mentor experimentado. Le dice a Aldebarán, ¿no? Que si Tarita habla con él, que le dé algún consejo de alguien maduro. Al dice, mentor experimentado. Parece ser lo opuesto a mi descripción. Natsumi dice, esta es tu oportunidad de superar tus debilidades. Es lo mismo con Pimal. Entonces Natsumi dice, entonces haz tu mejor esfuerzo. Tarita dice, Natsumi, nos vemos mañana. Natsumi dice, sí, nos vemos mañana. Natsumi se levanta y dice, te ves odioso, incluso cuando estás dormido. Tal vez debería gabaratearte la cara. Abel dice, ¿qué? Estás siendo grosero y me estás mirando. Natsumi dice, ¿qué? Ya que estamos en guardia nocturna, espero que al menos puedas disfrutar de los beneficios. Ya, todavía era de noche, todavía era de noche. Abel dice, ¿qué? Estás siendo grosero y me estás mirando. Natsumi dice, ¿qué? Natsumi dice, ya que estamos en guardia nocturna, espero que al menos pueda disfrutar de los beneficios. Abel dice, es costumbre de la familia real de Wallachia dormir con un ojo abierto. No soy una excepción a esa regla. Natsumi dice, ¿con un ojo abierto? Es una película, ¿hablas en serio? Abel dice, ¿por qué debería ser una broma tonta? Si es amigo, Abel duerme con un ojo abierto. Abel dice, aunque la posibilidad sea muy pequeña, no puedo perder la vida por falta de atención. Natsumi dice, ¿acaso crees que te atacaremos? Y se molesta un poco Natsumi diciendo, ¿por qué en rayo cree que estamos haciendo todo esto? Después de todo este tiempo, ¿aún no puedes cerrar ambos ojos frente a nosotros? Abel dice, no se te ocurra distorsionar mi forma de ser, estás en tu elemento. Abel dice, la ciudad demonio está cerca, debes hacer tu parte, no quiero nada más y no lo permitiré. Subaru chasqueó la lengua mientras se enfrentaba a una desconexión insostenible. Natsumi dice, oh sí, voy a roncar muy fuerte.